y que permitan justamente que sean disponibles tanto para docentes como muchas veces incluso para padres, ¿no? Vamos a retomar un poquito esta idea de qué es la detección o qué es lo que se llama como screening o también se conoce muchas veces como cribado, que es un poquito lo que vimos la otra vez, pero nunca está de más recordarlo, ¿sí? Y tener en cuenta que cuando en salud hablamos de detección precoz, detección temprana, no estamos hablando de hacer un diagnóstico, ¿sí? La detección o el screening como tal lo que nos permite hacer es detectar la presencia o el riesgo, ¿no? De algún posible daño, se dice, ¿no? O alguna posible alteración. Esto se usa tanto en medicina, cuando hacemos, hay test que no son tan específicos, ¿sí? Que son como para detectar posible, en su momento cuando fue el COVID, y se hablaba mucho, habrán escuchado de esto de los falsos positivos, ¿no? Las herramientas de screening o de cribado tienen lo que se llama un riesgo de falsos positivos más alto. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo más riesgo de que alguien me dé que tiene COVID cuando no lo tiene. ¿Por qué? Porque se busca que estas herramientas, sobre todo, sean sensibles, ¿sí? Cuando hablamos de sensibilidad, decimos que detecte, que no se nos escape nadie, básicamente, ¿no? Lo que nosotros queremos es que no se nos escape nadie que tenga COVID, ¿no? O en nuestro caso, que no se nos escape nadie que tenga riesgo de trastorno del espectro del autismo, que tenga riesgo de trastorno de la comunicación. Y lo que nos pasa con las herramientas por cuestiones estadísticas y cuestiones metodológicas es que cuando yo más seguro quiero estar de que no se me escape nadie, ¿no? Corro el riesgo de tener más falsos positivos. Es decir, corro el riesgo de haber incluido dentro de la bolsa a alguien que a lo mejor tenía alguna cosita, ¿sí? Tenía algún tipo de gripe, pero no tenía puntualmente la gripe de tipo de la que tuvimos cuando fue el COVID, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque justamente lo que nosotros queremos con la detección o esta primera etapa es que no se nos escape nadie. Luego, en una segunda etapa, las pruebas diagnósticas que son específicas, que aplica un profesional que esté entrenado para eso, esas pruebas sí tienen que ser altamente específicas, ¿sí? Es decir, esas pruebas no tienen que tener un riesgo tan alto de falsos positivos, porque justamente lo que yo quiero es diagnosticar, ¿se entiende? Entonces, estas pruebas en general son baratas, ¿sí? Son fáciles de aplicar porque se busca que la pueda aplicar cualquier persona, inclusive en salud, se busca que sean como autoaplicables, ¿no? Y sobre todo recalcar esto que son inocuas para la población. En nuestro caso que no estamos con salud y enfermedad, pero sí que estamos con el riesgo de que alguien, digamos, su calidad de vida no sea la misma, es preferible que si yo tengo la duda, porque muchas veces no es tan fácil determinar si alguien tiene o no riesgo de algo, pero ante la duda siempre va a ser preferible detectarlo y que en todo caso el equipo especializado termine de discernir si estamos en riesgo o no estamos en riesgo, ¿sí? Ante todo, recordar, esto es muy importante, esto es lo que recomienda la Academia Americana, ¿no? Sabemos que cuando decimos americana es de Estados Unidos, de pediatría, pero sobre todo lo marco porque en un artículo que vamos a ver, de una escala que vamos a brindarles para usar, que es de que lo hicieron pediatras, ¿sí? La misma Asociación Argentina de Pediatría toma como parámetro en este artículo del 2018 los criterios que pone la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Como para que veamos que hay un consenso en esto y que nuestra propia Academia Nacional también suscribe a estas ideas, ¿no? Entonces, por lo menos se propone este cribado del desarrollo, fíjense en qué edades, a los 9 meses, a los 18, a los 2 años y a los 2 años y medio, ¿sí? A los 30 meses. Esto por lo menos se tendría que hacer. Y adicionalmente, porque sabemos que la prevalencia del autismo es muy alta, sí, ha ido en aumento, se proponen pruebas específicas, no solamente de todo el desarrollo, sino específicas para autismo, que hoy vamos a ver, a los 18 meses, o sea, al año y medio y a los 36 meses, ¿sí? A los 3 años. ¿Esto por qué? Fíjense cómo lo fundamentan en este artículo argentino que luego vamos a ver, que muchas veces en el control pediátrico, ¿sí? No es suficiente ese juicio clínico o ese momento de contacto del pediatra con el niño para poder detectar todos los niños que están en riesgo de trastorno del neurodesarrollo. Fíjense que
según este artículo, se detectaría en la consulta pediátrica como tal entre un 30 y un 50% de los niños que están en riesgo, ¿no? Entonces, por eso enfatizan el uso de herramientas, y vamos a ver algunas que propone algunas páginas de Estados Unidos que realmente están muy bien, que se pueden descargar y son para que inclusive los padres estén en lo que ellos llaman un monitoreo, ¿sí? No una detección como tal con las herramientas que quizás vamos a ver, pero sí que puedan leer qué es esperable que su hijo haga a cada edad, como para que ellos mismos se conviertan en participantes activos, ¿no?, de este crecimiento y puedan detectar cuando hay algo que no está siendo lo esperado. Recordemos, sí, y esto es muy importante, hay que tatuarlo si hay que elegir algo de esta charla, que nunca estoy diagnosticando, en el caso de ustedes, que la mayoría quizás es docente, nunca estoy diagnosticando a mi alumno, ¿sí? O sea, con una prueba de screening es un error terrible que uno haga un diagnóstico. Nosotros, los profesionales de la salud, que podríamos dar un diagnóstico de este tipo, jamás podríamos usar una prueba considerada de screening para dar un diagnóstico. ¿Sí? Esto es un error grave, porque las pruebas de screening no dan diagnóstico, ¿sí? Dan riesgo de tener alguna complicación. Nos hablan de riesgo, no nos hablan de diagnóstico. Lo que nos permiten estas pruebas es lo que les decía antes, es ante la sospecha, ante la duda, ante algo que yo veo que no está siendo lo esperable, hacer una derivación para que el profesional específico, especialista en esta área, se encargue de decir, mira, sí, la sospecha es acertada, porque vemos esto y esto, estamos ante un retraso o estamos ante un trastorno porque ya la complejidad es mayor, esto que vimos en la clase anterior, pero eso lo va a determinar el especialista, ¿sí? Esto, lo mismo, sacado de esta página, que van a ver que vamos a usar recursos y que la tienen ahí, ¿sí? Y que se las vamos a compartir. Tranquilos porque está en español, si saben que la población hispana en Estados Unidos es muy grande, entonces es muy común que sobre todo esté traducida al español. Inclusive en esta página, que es la del CDC, inclusive encontramos herramientas traducidas a otros idiomas, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Que no hay una evidencia concluyente con la detección, ¿sí? O sea, no puedo yo decir como padre o como docente, ay, sí, seguro que tiene TEA, ¿sí? Más allá que, por supuesto, después ustedes con el ojo que van a ir haciendo, a veces los síntomas son tan graves que uno ya, con la experiencia y mirando a ese estudiante, puede decir, bueno, sí, claramente perfila para un autismo o perfila para alguna otra cosa, pero no podemos hacerlo como tal. Y lo que necesitamos es un examen y una evaluación exhaustiva de parte del profesional. ¿Sí? Esto es lo mismo que estábamos diciendo antes, pero tomado de esta página, que es la que vamos a ver bastante después. Bueno, ahora les paso con Ángeles, que va a hablar puntualmente de una herramienta que nos va a servir para la detección global, del desarrollo global, ¿sí? Bien. Angie, te voy pasando. Ay, perdón, se había trabado la cámara. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, gracias, G. Excelente la introducción, como para ponernos un poco en tema acerca de que, bueno, qué son las herramientas de screening o de detección, también se conocen como escalas de cribado, tienen como diferentes sinónimos, pero básicamente, como mencionó G, ¿no? Son todas escalas que apuntan a detectar sintomatología que nos alerta acerca de la presencia de posibles riesgos para la eventual derivación a la interconsulta especializada. En principio, tanto en el área, digamos, clínica, ya sea principalmente en el área de pediatría, también se hacen estos cribados un poco más específicos, con escalas específicas, y principalmente lo que se evalúa es el desarrollo de forma global. Básicamente porque no estamos en conocimiento acerca de cuál van a ser, digamos, los indicadores. Si bien generalmente venimos con una sospecha, posiblemente por alguna observación de los padres, ¿sí? Alguna alerta, la idea es poder valorar todas las áreas del desarrollo. Y después esa observación global tal vez nos va a indicar como áreas de mayor afectación sobre las cuales iremos haciendo esta especie de zoom para ver qué es lo que está sucediendo en cada área específica. Una de las escalas tal vez que más se usa en el ámbito clínico, no especializado, porque justamente cuando hablamos de detección temprana, hoy día se apunta mucho a corrernos un poco del consultorio
y tal vez brindar herramientas que puedan administrar los padres e inclusive los docentes. Esta es una escala que cumple un poco con ese objetivo, es la ASQ. La escala fue validada en nuestro medio. Ahora vamos a ver un poco acerca tal vez de acerca de la validación con la que contamos de algunas escalas, otras no, pero básicamente la validación tiene, digamos, una impronta tal vez más significativa acerca de los ítems, ¿no? Por cuestiones tal vez de coloquialismos acerca de cada cultura. Básicamente, no sé si les ha pasado, si hay muchas docentes o profesionales que a veces les llegan ciertas escalas que al leer las preguntas es como, bueno, ¿qué me está preguntando? O tal vez las expresiones son un poco raras o extrañas, pero bueno, depende de la lengua tal vez en la cual fue adaptada. No contamos con muchas escalas en nuestro medio porque validar cada escala requiere como un trabajo como súper exhaustivo, ¿sí? Desde las traducciones hasta las adaptaciones respecto a la lengua, si se quiere, de nuestro contexto, y también después estudios estadísticos. Son, digamos, laburos bastante extensos. Sin embargo, contamos con algunos grupos de investigación que han avanzado sobre la adaptación y la baremización de algunas escalas específicas, y esta es una de ellas, ¿sí? La ASQ fue validada por la doctora Erañana, tal vez la conozcan porque es uno de los profesionales de referencia, ¿sí? En nuestro ámbito que se dedica al área de desarrollo. La doctora Erañana hoy día se desempeña en el Hospital Durán y junto con su equipo han validado esta escala que justamente apunta sobre las áreas nucleares del desarrollo, que siempre venimos mencionando, que son la comunicación, motricidad gruesa y fina, la resolución de problemas, que sería como el área cognitiva, y el área socioindividual, ¿sí? La escala tiene la particularidad de tener una franja, ¿sí?, de aplicación, una franja etaria que va de 0 a 66 meses, lo cual nos da un margen digamos, un margen de población para la cual poder evaluar y captar bastante amplio, que es justamente toda la primera niñez, el área más sensible, que siempre apuntamos a lo que es la intervención temprana. Otra de las particularidades que presenta la escala, que la hace, digamos, bastante sensible, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es esto de la sensibilidad y la especificidad, ya se fue mencionando algo, es que está separada en franjas de edad. Vamos a avanzar un poquito allí. Bueno, este es el artículo de nuestra validación argentina. Ahí está la doctora Arañana junto a ese equipo, ¿sí?, que validaron la escala. Esto pueden acceder al artículo en internet. Igualmente nosotros después vamos a pasar el material, ¿sí?, con las diferentes escalas y también aquellas escalas que están validadas en nuestro medio, los artículos para que ustedes puedan, están en español la mayoría de las que fueron validadas acá, para que puedan entrar y ver cómo es este proceso de validación, qué es esto de la sensibilidad, la especificidad, la población también en la cual fue validada, que eso también es importante, ¿sí?, ver el número sobre la cual se llevó la validación. Este es un estudio bastante importante que se hizo, avanzó un poco allí. Y lo que les decía, ¿no?, de la particularidad de la escala. Fíjense que la escala fue validada en el Hospital Durán, se tomó una muestra de 630 niños, ¿sí?, de entre 0 a 66 meses de edad. Fíjense que la sensibilidad de escala es bastante alta, ¿sí? ¿Qué es esto de la sensibilidad y la especificidad? Vieron que recién Gise decía que un poco el objetivo de esta prueba de screening es captar a toda la población, ¿sí? Por ejemplo, ella mencionó las pruebas de screening, no sé, para COVID, ¿sí? Voy a captar a todas las personas que tienen resfrío. Después vamos a ver si todas esas personas que tenían resfrío específicamente respondían a un cuadro de COVID. Bueno, eso sería la especificidad. La sensibilidad es poder captar a toda la población, ¿sí?, que cumple con estos signos de alerta, y después la especificidad me lleva a que efectivamente todos esos que capté correspondan a un cuadro, en este caso de COVID, ¿sí?, cuando hablamos de trastorno del desarrollo, lo mismo. Fíjense que la escala tiene una alta, ¿sí?, sensibilidad, pero más aún la especificidad es muy buena también, de un 94%, ¿sí? Muchas veces lo que se hace con las escalas de screening son estudios de correlaciones. Esto es, obtengo las puntuaciones, ¿sí?, de sensibilidad y especificidad,
Y después, cuando voy a evaluaciones específicas, de diagnósticos específicos, veo cuánto se correlaciona, ¿sí?, la capacidad de esta sensibilidad de la escala con el diagnóstico específico. Y estas escalas, ¿sí?, con otras que vamos a ver, tienen muy buena correlación, ¿sí? Eso es lo que nos marca la sensibilidad. Hay también estudios que se han hecho correlaciones, ahí por ejemplo figura la PRUNAPE. La PRUNAPE es una escala de screening, pero que es administrada por profesionales entrenados, porque requiere de un entrenamiento y un conocimiento más específico, que también tiene como muy buenos, digamos, estudios de correlación entre la ASQ y la PRUNAPE, ¿sí? Avanzamos un poquito más. Esta escala básicamente lo que nos plantea es, primero que es sencilla, ahora vamos a ir viendo los ítems y primero las diferentes áreas y los ítems también, tal vez que se consideran en cada área. Más allá de la simpleza, tal vez para la puntuación, la administración, es por eso que está pensado tal vez para que pueda ser administrado por padres, por docentes, es también el costo económico, ¿sí? Es una escala que uno entra a internet, la busca y puede acceder fácilmente, ¿sí? Lo mismo el artículo de la publicación de la adaptación, ¿sí? Uno puede acceder gratuitamente. Entonces, en cierta forma, nos permite a todos aquellos, tal vez, que se dedican a diferentes áreas no específicas de la salud, como el área de las docencias, o padres en general preocupados por alguna herramienta que los pueda alertar acerca de ciertas pautas de riesgo de desarrollo, acceder a esto y efectivamente poder evaluar ¿sí?, aquellas sospechas. Fíjense que la escala, esto es lo que le decía, está organizada, ¿sí?, o mejor dicho, estructurada de acuerdo a las diferentes franjas etarias, ¿sí? Por ejemplo, esta parte de la escala evalúa niños de 25 meses y 16 días a 28 meses. Vamos a ir viendo cuáles serían las pautas de desarrollo esperables para esa franja etaria, ¿sí?, para esa edad. Las escalas, al estar separadas, digamos, en meses bastante breves, digamos, o sea, los intervalos de tiempo, nos permiten como pautas de desarrollo bien específicas para ir observando. Eso para mí le da una riqueza bastante importante a la escala. Es decir, no es que pasa de niños de 1 a 3 años, sino fíjense en que los intervalos, ¿sí?, los meses son bastante cortos, lo cual nos permite tener como tal vez una observación más detallada, ¿sí?, en cada periodo. Avanzar un chiquitito más. Bueno, acá se van completando básicamente los datos del niño. Por ejemplo, acá tenemos el área de la comunicación, ¿sí? Recuerden que la escala, esto que les mencionaba antes, ustedes las van a encontrar separada en diferentes áreas: comunicación, motricidad gruesa y fina, socioindividual y resolución de problemas, que es el área más cognitiva. Cada una de las áreas van a encontrar 6 ítems, ¿sí? Cada digamos, ítem va a tener una puntuación que va a ir de sí, a veces, o todavía no. Es decir, si esa conducta que se menciona efectivamente aparece, ¿sí?, de forma consistente todo el tiempo, aparece a veces, ¿sí?, de forma fluctuante. Esto puede ser que aparezca en un contexto o ante alguna situación particular, pero no todo el tiempo, o si aún no aparece. Las puntuaciones van a ser de 0, 5 y 10, ¿sí? Es decir, si la conducta no aparece, va a tener una puntuación de 0, si la conducta aparece a veces, va a tener una puntuación de 5, y si la conducta aparece siempre, va a tener una puntuación de 10. Eso nos va a dar una puntuación total por cada área, que después vamos a ir viendo al final de la escala cómo la podemos volcar en un cuadrito que nos va a dar el parámetro para esa franja de edad, si ese desempeño por área es acorde, si se encuentra levemente descendido, o si efectivamente está marcando un riesgo severo en esa área, ¿sí? Por ejemplo, en el área de comunicación, por nombrar algunos de los ítems, ¿no?, para esa edad, ¿sí? Dice, sin darle pistas, señalando o usando gestos, ¿puede su niño seguir al menos 3 de las siguientes instrucciones? ¿Sí? Básicamente lo chequeamos con el niño, ¿sí? Le vamos probando como los diferentes ítems, ¿sí? Esto por ahí, al contar con la posibilidad en el jardín de poder evaluarlo,
¿sí? No, es bastante fácil, ¿sí? Fíjense que son instrucciones sencillas. Y es bastante específico y claro el ítem. Avanzamos un poquito más. En el área motora gruesa, ¿sí? También lo mismo, tiene la misma puntuación. Todas las áreas se van a puntuar de la misma forma, ¿sí? Si la conducta aparece siempre, a veces, o si aún no aparece. Por ejemplo, en el área motora gruesa, ¿sí? Fíjense que incluyen ítems más de desplazamiento, ¿sí? De subir escaleras, de saltar, obviamente habilidades acorde a cada periodo del desarrollo. Fíjense, sin apoyarse en ningún objeto. ¿Sabe su niño dar una patada o un balón moviendo la pierna hacia atrás y luego hacia adelante? ¿Sí? Son algunos de los ítems que se pueden evaluar. En el área motora fina, ¿sí? También actividades de motricidad fina que uno puede llegar a evaluar. Rota, es decir, gira, el movimiento de girar la mano a su niño al intentar abrir una puerta, ¿sí? Darle una cuerda, un juguete, jugar con un trompo, es decir, te da como diferentes opciones con las cuales uno puede tal vez evaluar esa habilidad, ¿sí? Quitar una tapa de un frasco, ¿sí? Para poder observar. Muchas veces la riqueza tal vez de estos ítems bien específicos es que muchas veces no necesitamos, por ejemplo, si estamos en el contexto de jardín, ¿no? No necesitamos específicamente poner al niño a hacer la actividad, sino que en el contexto de actividades cotidianas que se pueden llevar a cabo digamos, en el jardín, uno ya puede observar, ¿sí? Eso también le da una riqueza extra, tal vez de que lo pueda aplicar un docente. Tal vez el padre tiene que específicamente ir y probar el ítem a ver si lo realizan al niño, tal vez, pero en el jardín, tal vez en actividades comunes, uno puede observar ya estas habilidades sin ir detalladamente a pedírselo al niño, ¿sí? Y después el área, bueno, de resolución de problemas implica más actividades cognitivas, ¿sí? Fíjense que también hay algunas actividades que implican más lo que es la simbolización, la imaginación. Por ejemplo, dice, su niña, esta es otra de las cosas, los ítems o las afirmaciones y preguntas de las escalas van a utilizar en algunos momentos niña o niño, ¿sí? Como un genérico. Dice, su niña juega con objetos imaginándose que son otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, se pone un vaso junto a la oreja jugando como si fuera un teléfono, ¿sí? Evalúa más cuestiones, no tanto de resolución de problemas, sino también, digamos, componentes de lo que sería la capacidad simbólica e imaginativa. Y después tenemos el área más socioindividual, que implica, digamos, actividades más, algunas son más de tipo de lo que las TEOs tal vez llaman ABD, habilidades de la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, come con un tenedor, ¿sí? Y algunas implican también algunos componentes más imaginativos. Por ejemplo, hace alguno de los siguientes gestos, su niño intenta imitar al menos uno de ellos, abrir y cerrar la boca, ¿sí? Abrir y cerrar los ojos. Actividades más, digamos, de lo cotidiano que uno puede llegar a trabajar, digamos, a imitar. Bien, y al finalizar la escala, una vez que obtengo la puntuación en las 4 áreas, hay, digamos, también algunas preguntas de control, que esto me parece súper enriquecedor también de la escala. Fíjense que dice, por ejemplo, ¿cree usted que su niño oye bien? Contestación no y explique. Muchas veces este tipo de preguntas de control a la familia están buenísimas, como los padres pueden llegar tal vez a identificar esto de que ellos te dicen, por ejemplo, aquellos niños con sospecha de TEA, ¿no? Que ellos te dicen, yo creo que ella no te responde, ella o él no te responden al nombre, pero yo creo que escucha bien, porque de repente abro el paquete de galletitas y se levanta, o sea que escucha bien, y te pueden tal vez dar una explicación, ¿sí? Y esto está bueno. ¿Cree usted? Y estas preguntas también de control acerca de antecedentes también están buenas porque cuando llega a la consulta nos orientan un montón acerca de posibilidades de derivar a otras áreas de intervención, ¿sí? ¿Tiene algún familiar con historia de sordera, cualquier impedimento auditivo? ¿Sí? Para saber también, por ahí solicitar la intervención de otras áreas.
Es decir, tiene una riqueza bastante importante la escala. Avanzamos y acá. Cada una de las áreas, fíjense que esto es la valorización argentina, ¿sí? Con lo cual está bueno porque son los valores de referencia en nuestro contexto cultural, ¿sí? Las puntuaciones que se usan. Esto que le decía, no todas las escalas tenemos la posibilidad de que tengan estos valores de referencia estadísticos, esta lo tiene, así que la hace aún más rica, ¿sí? Para su interpretación. Fíjense en que, por ejemplo, en el área de comunicación, nosotros tenemos ahí el puntaje de corte, eso que dice límite, ¿sí? Al lado le vamos a poner la puntuación total que obtuvimos. Por ejemplo, en comunicación, si ese niño o niña, hacemos la suma, ¿sí? Y pongan que obtuvo una puntuación de 15. Yo ya estoy observando que 15 está por debajo de la puntuación de corte, la puntuación esperada, que en este caso es de 24, ¿sí? Pero voy a ir a ubicarlo en el rango de la, digamos ahí, que ya me puede indicar de forma más visual dónde se ubicaría estadísticamente ese desempeño de ese niño. Si yo voy, por ejemplo, este niño dijimos que obtuvo 15, voy a 15, yo estoy marcando con el dedo, usted no me ve, pero bueno, pónganle que llegamos acá, que está en 15, que me da que está en una zona oscura. Fíjense que lo que está en blanco sería un desempeño típico para la edad, un desempeño que cae, digamos, en la franja del gris, estaría apenas por arriba de las expectativas, es decir, hay cierto desafío, pero ya cuando caemos en la zona, ¿sí? Con el sombreado más oscuro, ahí ya nos encontramos que esa habilidad está marcadamente descendida para la edad. Entonces nos encontramos ya con un área del desarrollo, en este caso pónganle comunicación, que está descendido, ¿sí? Y así con cada una de las áreas. Esto ya nos va a permitir obtener como un... Angie, a lo mejor, perdón que te interrumpo, no, que a lo mejor no sé si quedó claro cómo se puntúa el sí, el a veces y el todavía no, para que sepan cómo llegan a esta suma por área. Lo repito, sí, Sí, me parece que por si acaso. lo repito por las dudas. Vieron Sí. que la puntuación era de sí, a veces y no, o todavía no aún decía. El sí se puntúa con 10, el a veces con 5 y el no, cuando la habilidad no está, con 0, ¿sí? Si querés, volvemos a alguna de las Sí, dimensiones, para sí, que como para quede poner un ejemplo más claro. acá, por Por ejemplo. ejemplo, acá, en socio individual. Supongamos que en el ítem 1, ese niño todavía no realiza esa habilidad, ¿sí? Entonces, todavía no, ponemos una cruz en todavía no, y la puntuación sería de 0, ¿sí? En el ítem 2, come con un tenedor y a veces, te dice por ahí, ustedes observan por ahí si es algo que pueden observar en el niño porque tienen la actividad, no sé, de comer en el jardín, y a veces lo hace. Puntuamos con, en a veces, en ese caso, numéricamente sería un 5, ¿sí? Perfecto, ahora sí. Y Para que así, sepan cómo llegan a esa suma por área, que me parecía que a lo perfecto. mejor a esto, Después, ¿no? una Digamos, vez que, esta parte. sí, una vez que puntuamos los 6 ítems por cada área, vamos a obtener una puntuación total por área, ¿sí? Esa puntuación total la vamos a poner al lado, ¿sí? Por ejemplo, en comunicación, ¿sí? Donde dice puntuación total, anotamos la puntuación total que obtuvimos. Esto es el ejemplo que les daba recién. Si en comunicación, por ejemplo, obtuvimos una puntuación total de 15, voy a anotar 15 y voy a rellenar el circulito de 15. Y en este caso 15 cae en el sombreado más oscuro. Ahí ya nos está indicando que Ah, la habilidad en esa área se encuentra por debajo de las expectativas. ¿Se entiende esto? ¿Alguien quiere hacer una pregunta tal vez específica? Bien. Bueno, fíjense que es como bastante, digamos, intuitivo, es como bastante sencilla la administración, no requiere mucho entrenamiento, más que la observación, ¿sí? Del niño en cada una de esas habilidades. Es por eso que está pensada para que lo pueda realizar tanto un padre, madre, ¿sí? Para que pudiendo ver tal vez las habilidades en el contexto de las actividades cotidianas del hogar,
pero también lo puede administrar un docente, ¿sí? En actividades cotidianas de la dinámica áulica, ¿sí? Y lo que tiene, perdón, Angie, lo que tiene de bueno estos 66 meses, por si alguno todavía no hizo la cuenta, son 5 años y medio, ¿no? Entonces nos abarca todo el periodo de la educación inicial, ¿no? Tenemos desde un bebé, si alguien tiene jardín, que es guardería y demás, hasta terminar el preescolar prácticamente, ¿no? Casi, porque son 5 años y medio, o sea, es una escala que abarca y tiene tareas específicas y pensadas para cada uno de estos rangos etarios. Totalmente. Para mí por eso la hace tan rica esta escala, ¿sí? Esto que les mencionaba también antes, que está organizada, cuando ustedes le pasemos el material, van a ver que es un manual bastante, el PDF es bastante extenso, porque está separada, digamos, en franjas cortas, ¿sí? De edad, ¿sí? No, no es que pasa de 1 a 3, sino que son franjas de edad bien cortas que uno puede ir por cada edad específica evaluando. Y para mí eso la hace súper enriquecedora la escala. Bueno, ahí ya la escala nos va a permitir poder identificar, bueno, qué áreas específicas del desarrollo estarían resultando de alertas para ese niño. Y obviamente ahí ya podemos hacer como una derivación, sí, específica, hablar con la familia, sí, explicarle, bueno, se observan tal vez algunos desafíos, sí, o algunas pautas que tal vez no estarían respondiendo a la edad en el área de la comunicación, y poder hacer una derivación pertinente. Y otra de las cosas también lindas que tiene la escala es que al final cuenta con un apartado de sugerencias, ¿sí? Que eso también está bueno, que obviamente puede ser tanto para el padre como para el docente. ¿Qué son estas sugerencias? Póngale que en esa franja de edad que estuvimos viendo recién, el niño tiene pautas de alerta en comunicación. Bueno, voy a ir a un anexo y me va a decir qué tipo de actividades tal vez puedo estimular, ¿sí? Para esa área descendida, ¿sí? Nos da como tips o estrategias o actividades sugeridas que uno puede trabajar. Eso también está bueno, porque nos da como cierta idea de, bueno, qué tipo de actividades uno puede también promover para estimular esa área del desarrollo, ¿sí? Bien. Bueno, todo eso se los vamos a compartir, ¿sí? Tanto el material, como decía, desde la ACQ como las tareas. Eso está muy bueno porque es algo que se puede compartir con papás también, ¿no? ¿Qué tareas se pueden hacer en casa para estimular el desarrollo de la motricidad fina? ¿Qué tareas se pueden hacer para estimular el juego simbólico, ¿sí? Eh, Otra manera de evaluar el desarrollo cuando no tenemos ninguna herramienta, ¿sí? Que nos propone que es el Centro de Control de Enfermedades y de Prevención de Estados Unidos, lo copié tal cual para que vean el lugar que se le da a los educadores, ¿no? Esto está traducido. Dice, learn the signs, act early can help, ¿sí? Aprende cuáles son los signos, actúa tempranamente, esto puede ayudar, ¿no? Entonces dice, como educador de la primera infancia, usted es un recurso valioso para los padres, ¿no? Esto de el lugar que se le da al educador y que se sabe en el control y la prevención de cualquier dificultad. Buscan información sobre su hijo y confían en usted. Conozca los signos, actúe temprano, tiene recursos gratuitos. Esta que es el link que les pasamos abajo y que después les vamos a dar, no solamente tiene los sitios del desarrollo que vamos a ver ahora, sino que también tiene sugerencias de acción, ¿no? Para el educador y sobre todo para las familias. Acá vamos a ver un ejemplo, pero esto está dividido por rangos etarios. No es tan exhaustivo como el HQ, ¿sí? Pero ¿qué se espera de su hijo? En el primer año dividido en meses, 2, 4, 6, 8, ¿sí? 10, 12, y luego año y medio, 2 años y medio, ¿no? Entonces nos da algunas ideas de qué es esperable en cada una de estas áreas. Tengan en cuenta que como hablamos en la clase anterior, en los primeros años de vida, estas son las grandes áreas que evaluamos, ¿sí? Comunicación, motricidad, la parte cognitiva o resolución de problemas o como se llame, y la parte socioemocional o socioindividual, ¿no? Entonces nos dice a cada edad qué tendría yo que esperar observar, ¿no? Esto me permite hacer un monitoreo y me permite a mí también conocer lo que hablábamos en la primera clase, la importancia de conocer qué se espera en cada edad. Si yo no sé qué es esperable para un niño de los 2 años, por supuesto que no puedo determinar si ese estudiante, si ese alumno en particular está desfasado o no respecto a los demás, ¿no? Y
Y nos dice al final, esto está en cada planillita, se los vamos a compartir, qué otras cosas importantes tengo que tener en cuenta en esta edad, ¿no? ¿Qué disfruta hacer? ¿Qué cosas hace bien? ¿Qué cosas les cuesta más? ¿Qué cosas no hace y a usted le preocupa? ¿Sí? Y enfatizando la importancia de los padres y de los educadores en el conocimiento de este niño. Obviamente, si tengo alguna de estas dudas, siempre nos habla de lo mismo, ¿no? Pida una revisión, o sea, derive a un especialista, y acá esto por supuesto que no nos compete porque es una cosa específica, ellos tienen un programa de seguimiento y demás que ahí no se puede ver. Pero esta página se la vamos a compartir, está muy buena porque no solamente tiene los hitos, sino que tiene sugerencias para accionar en cada momento, ¿sí? O sea que si uno no tiene nada o no tiene ninguna herramienta o no cuenta con nada, ya conocer los hitos, saber yo qué espero de ese estudiante para cada edad, me permite a mí determinar si está dentro de lo esperable o no, si hay algo que me tiene que preocupar, ¿sí? Esto lo que nos da es una estructura para lo que se espera de cada edad, ¿no? Consensuado por pediatras y especialistas en el desarrollo. Bueno, hizo lo que les decía, después de cada una de las cosas, no lo puse todo porque era muy largo y no se veía, nos da sugerencias de actividades para cada edad, ¿sí? Para fomentar el desarrollo, ¿sí? Vamos a ver ahora una herramienta particular. Cuando buscaba herramientas específicas de lo que es el tema de comunicación y lenguaje, me resultó difícil encontrar, salvo esta puntualmente, herramientas que no requirieran una formación, ¿sí? En general, como que las herramientas que existen requieren más ser tomadas por un especialista en el lenguaje. Por supuesto que al margen de esto, uno puede conocer y debe conocer como educador, como persona que está en contacto con el niño, cuáles son los hitos esperables del lenguaje, de desarrollo del lenguaje para cada edad, ¿no? Pero además de eso, está esta escala. Fíjense que la escala se llama puntualmente así traducida, de comunicación y comportamiento simbólico. O sea, nos sirve para ver un poquito la parte comunicativa, pero también el simbolismo, también el pensamiento y también la creatividad. Entonces es una escala que nos sirve no solamente para el tema del lenguaje, sino también para el tema de la capacidad simbólica que muchas veces vemos afectada en personas con autismo, ¿no? Eh, esta escala del 2001 de estos autores, y fíjense que lo que hace es medir lo que se consideran 7 predictores del lenguaje, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos el desarrollo del lenguaje, antes, para que ese niño comience a hablar, tiene que haber un montón de lo que nosotros llamamos los prerequisitos lingüísticos, ¿no? Un montón de bases. Un niño no es que empieza a hablar al año y poquitos meses porque sí, sino porque durante todo ese primer año se dieron un montón de habilidades precursoras que nos permiten que empiece a hablar, si no, no va a empezar a hablar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos un niño que todavía no tiene lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, en torno al año y medio, pero que tiene un montón de estos prerequisitos, bueno, uno dice, bueno, está la base para poder desarrollar, ¿no? Eso nos deja tranquilos. Distinto es un niño que no tiene lenguaje, pero además no tiene ninguno de esos prerequisitos que se necesitan. Y está dividido, según estos autores, por supuesto que teorías hay un montón, pero bueno, esto está bastante consensuado. La parte de emoción y mirada, sabemos el contacto visual, lo importante que es en la comunicación, como primer comunicador después de la emoción, ¿no? La comunicación, que ahora vamos a ver qué tiene, los gestos, el uso de gestos, ¿sí? La parte puntualmente de vocalización, la parte luego de palabras, comprensión, y el uso de objetos que tiene que ver más con el simbolismo. Y esto se puede aplicar de los 6 meses a los 2 años, ¿sí? La escala que también les vamos a pasar. Esto no se llega a ver, pero es para que vean cómo es la escala. En cada uno de esos subtítulos está cada una de esas áreas. Es este cuestionario, que no es muy largo, y nos hace una serie de preguntas. Vamos a ver algunos en particular, porque todos se puntúan igual, para que tengan una idea de cómo puntuarlos y no aburrir. Por ejemplo, en la parte de emociones y mirada, nos pone 4 situaciones, ¿no? Entonces, ¿puede usted distinguir cuando su niño o niña, ¿no? Esta cuestión de incluir, está contento o cuando está triste, ¿sí? O sea, puede expresar esa emoción, y tenemos 3 opciones, ¿sí? Estos se llaman escalas Likert, en general funcionan así, ¿no? Están graduados, todavía no, a veces o frecuentemente, es un comportamiento frecuente. Bueno, si es frecuente le doy 2 puntos, si es a veces 1 punto, si todavía no lo veo, 0 puntos, ¿sí?
Lo mismo con cada una de las áreas. Hay algunas, acá sí creo que se ve, perdón, me quedó cortito la imagen. Hay algunas que no tienen esta forma, todavía no, a veces o frecuentemente, sino que nos hablan de, nos gradúan esa conducta. Por ejemplo, aproximadamente cuántos de los siguientes sonidos consonánticos usa su niño, ¿sí? Ma, na, va, da, ¿no? Este tema del balbuceo canónico, el balbuceo repetido. ¿Cuántos de estos sonidos se utilizan? Si no utiliza ninguno, 0. Se utiliza de 1 a 2, ma y ta, un punto. Se utiliza de 3 a 4, 2. Se utiliza de cinco a 8, 3. Y no me acuerdo si el otro es de 8 a 10, 4. ¿Sí? Entonces, o nos propone en frecuencia, que es todavía no, a veces y frecuentemente, o nos propone específicamente cuánto. De todas maneras, se puntúan así. Los que son de frecuencia 0, 1 y 2, y lo que son especificando, así, estableciendo explícitamente cuánto se da la conducta, de 0 a 4, ¿sí? Al final, ¿sí? Fíjense que esto no tenemos, a diferencia de la SECU, no tenemos una adaptación o un baremo que sea nacional, pero lo importante de esto y por qué no me preocupa que no haya algo nacional es porque son conductas universales de alguna manera. Fíjense que no está diciéndome palabras puntuales y si el chico dice pelota o dice sí, otra palabra que no sea de uso frecuente en la Argentina. Nos habla de conductas que son universales para adquirir el lenguaje, ¿sí? Porque esto está estudiado, o sea, todo lo que tiene que ver con los prerequisitos del lenguaje, no importa si ese niño va a adquirir el alemán, el chino o el español, son todos iguales. Entonces, realmente no es algo tan importante, sería interesante que se haga, pero no lo contamos, igual se puede usar. Esto se hizo en Estados Unidos y fíjense que lo que nos dice es siempre esto, ¿no? Si es algo preocupante o no preocupante. Entonces, esto sigue, no puse todo para no aburrir, pero por cada una de estas edades, de los 6 meses a los 24, yo tengo qué puntuación se considera no preocupante y a partir de qué puntuación me tengo que preocupar porque hay algo en esa área que no se está desarrollando bien, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo, pero lo tienen todo. Si ese niño tiene 6 meses y cuando yo sumo en comunicación me dio un puntaje de 3, bueno, algo me dice que me tengo que preocupar. Hay algo, sí, que no está desarrollándose de la manera esperada. Y a lo mejor lo que tiene de bueno es que yo puedo ver, al tener distintas subáreas, si se quiere, a lo mejor este es un niño que tiene bien todo, menos la parte de palabras, ¿no? Entonces uno dice, bueno, este es un niño que simbólicamente se está desarrollando muy bien, pero a lo mejor lo que le falta es el lenguaje expresivo, ¿no? Entonces, de alguna manera la escala nos permite determinar, bueno, ¿es algo más de lenguaje a nivel verbalización, o es algo más de todo el desarrollo? No, este es un niño que le dio muy bajo la parte de emoción y mirada, y la parte de gestos, y la parte de el simbolismo en el uso de objetos. Bueno, entonces ahí yo digo, bueno, no es solo lenguaje, hay una parte que tiene que ver con la comunicación, más amplia que me preocupa más, ¿sí? Y en función de eso determino si hago una consulta pertinente. Fíjense que esta es una escala muy para niños muy pequeñitos, ¿sí? De los 6 meses a los 2 años. ¿Se entendió o hay algo puntual que me quieran preguntar de esta escala o de cómo se puntúa? Después dejamos espacio para preguntas al final, pero si hay algo puntual que no se haya entendido, me pueden preguntar. Si no, pasamos a TEA, ¿sí? Al trastorno del espectro autista. Bueno, acá retomo yo. Dale. Así dejamos descansar un poco allí, pobre. Lo está dando todo. Bien, para trastorno del espectro, si bien hay muchas escalas, ¿sí? Yo tomé una, porque dentro de trastorno del espectro tenemos la particularidad de la variabilidad de la sintomatología. No sé si recuerdan tal vez cuando vimos la clase anterior acerca de criterios diagnósticos, cuando hablamos de TEA, ¿sí? Que es, nosotros recuerden que teníamos la categoría de trastornos del neurodesarrollo y dentro de los trastornos del neurodesarrollo, TEA, es un trastorno del espectro autista, es una de las categorías. La particularidad en las personas con este diagnóstico es la afectación de 3 áreas específicas, que es la comunicación social,
la presencia de conductas repetitivas, restringidas, estereotipadas, y el déficit en la reciprocidad social. Por lo cual hay escalas específicas que evalúan este núcleo, ¿sí?, de afectación en TEA. Si bien hay muchas escalas, algunas requieren de cierto entrenamiento, ¿sí?, tal vez de un profesional con, digamos, con mayor especificidad, digamos, en la formación. Pero una de las escalas que no requiere mucho entrenamiento es esta que cité, que es la MCHAT. La particularidad de la MCHAT es que fue validada en nuestro medio por la doctora Luisa Manzone, que les puse la fotito. Ella trabaja mucho en el área de TEA y sexualidad, ¿sí? Participa en muchas asociaciones, y para su tesis de doctorado hizo la validación argentina de la MCHAT. La MCHAT parte de un cuestionario anterior que se llamaba CHAT, ¿sí?, de Baron Cohen, que tenía 9 ítems de observación y 4 actividades que se le hacía hacer al niño. Luego, digamos, esa escala, el grupo de Robinson de Estados Unidos toma esa escala y agrega una cantidad de ítems más, y lo que hace es hacer una puntuación de tipo dicotómica, donde las afirmaciones se contestaban por sí o por no. Esta adaptación es la que toma la doctora Manzone para hacer la validación argentina. Es una escala también de acceso libre, que se la vamos a pasar. El artículo, de hecho, también está publicado y pueden acceder para que vean la validación que se hizo. Básicamente, la riqueza de la escala está en la adaptación de los modismos y los coloquialismos respecto a nuestra cultura. Esto que le decía, que a veces uno cuando accede tal vez a las escalas que fueron validadas, no sé, al español, no sé, en España tiene como coloquialismos muy propios de la cultura, y a veces esto como que resuena un poco extraño. Básicamente las validaciones, cuando están en nuestro medio, la riqueza es eso, ¿no? Los modismos. Bueno, la doctora Manzone hace la validación, ¿sí? La publica, la MCHAT, pasarle un chiquito, ¿sí? Sí. Bien. A la escala se la vamos a pasar, ¿sí? Fíjense que la escala toma los 9 ítems de la escala original, de la CHAT, y agrega 14 ítems más, que hacen un total de 23 ítems. Estos 23 ítems se van a puntuar por sí o por no, es decir, si esa conducta se observa o no se observa. Está un poco pequeño, pero bueno, le voy a intentar leer algunas como para que puedan tener idea más o menos de lo que contempla la escala. ¿Muestra interés por otros niños o niñas? ¿Sí o no? ¿Sí? Esta no es de tipo Likert, como mencionó Gise recién, ¿sí? Es una puntuación más dicotómica. ¿Le gusta que el adulto juegue con él o con ella? ¿Sí? Por ejemplo, esto de cubrirse, ¿sí? El cucutrás, como le dicen, ¿sí o no? La escala, básicamente para la puntuación, para que dé como en zona de riesgo para la derivación, es mediante la presencia de 3 conductas que puntúan no del total de las 23. Pero si dentro de los ítems que se llaman de riesgo puntúa con 2, ya también se considera signo de alerta. ¿Cuáles son estos ítems de alerta? Básicamente son los síntomas nucleares del TEA. Son los ítems de las preguntas, ahí yo los puse, la pregunta 2, 7, 9, 13, 14 y 15. Vamos a leer alguna de ellas. Por ejemplo, la 9 dice, ¿suele traerle objetos para enseñárselos? A tener en cuenta, la escala se administra en niños de 18 a 24 meses. Vieron que recién Gise, cuando habló de la escala de comunicación, mencionó de aquellos, digamos, prerequisitos de la comunicación. Son estas pautas del desarrollo que se dan antes de la adquisición del lenguaje expresivo. Son como, digamos, estas habilidades precursoras. Fíjense que ya a esta edad uno puede evaluar la presencia, ¿sí? De hecho, es lo esperable, que ya un niño, de hecho, de entre 9 y 12 meses presente estas habilidades. Fíjense que son como los signos de alerta. La pregunta 13 dice, ¿puede imitar o repetir gestos o acciones que usted hace? ¿Sí? Por ejemplo, alguna mueca, ¿sí? Alguna expresión con la cara, ¿logra imitar? Sí, no. Si es no, ya con la presencia de 2 ítems negativos en
alguno de estos ítems críticos, ya es criterio suficiente para la derivación, ¿sí? Sino con 3 también de ítems de cualquiera de los 23 de la escala, también ya es criterio de derivación. ¿Se entiende? Obviamente que tiene sus limitaciones la escala. Si bien tiene una alta sensibilidad y especificidad, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que mencionamos recién de la sensibilidad de las escalas? Es una escala que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Algunas críticas tal vez que se le hacen es que está validada tomando los criterios DCM4, ¿sí? Con lo cual las categorías que se manejaban era respecto a lo que antes se llamaba tal vez trastorno general del desarrollo, ¿sí? Y algunos cuadros que se sacaron de las definiciones actuales, como síndrome de Rett, trastorno desintegrativo. Sin embargo, la escala, lo que le da la confiabilidad que aún día se sigue utilizando, es que apunta a la sintomatología nuclear de esas 3 áreas. Y estos ítems críticos son los que hoy día se continúan considerando para el diagnóstico, para, digamos, para esas pautas de alerta. Con lo cual, la escala sigue teniendo vigencia y es, digamos, y es válida para su implementación. Bien, pasando un chiquito. Luego, esta escala que cité, si bien requiere como tal vez una formación un poquito más específica, no es una escala propiamente de screening, sino que implica como un nivel diagnóstico un poquito más elevado dentro de las categorías de escalas del desarrollo. Me pareció interesante porque básicamente parte de las definiciones de autismo más, digamos, en la clínica tenemos como diferentes perfiles, ¿no? Al momento de evaluar. Hace muchos años se consideraban los criterios que se decía de Kanner, ¿sí? Que eran personas dentro de, hoy se llama dentro del espectro, en ese momento se denominaba autismo, con mucha afectación de muchas áreas del desarrollo. Esta escala toma un poco esa definición, sin embargo, sigue teniendo una vigencia interesante respecto a la dimensionalidad, ¿sí? Y a la severidad que uno puede llegar a observar. Y contempla ciertas conductas que tal vez la otra escala tal vez no pregunta o no especifica. Entonces esto le da como cierta riqueza, por eso se la cité. La escala se llama CARS y fíjense que toma puntuaciones graduales. Por ejemplo, relación con los demás. La escala va de 1 a 4, ¿sí? Y puede haber como intermedios donde va, por ejemplo, 2, que se puede puntuar 2,5. Por ejemplo, relación con los demás va desde 1, que es sin dificultad o cierta timidez, a 4, ¿sí? Que tiene mucha distancia social, ¿sí? O muy poca interacción, prácticamente nula. Pero en el medio uno puede establecer como ciertas graduaciones, ¿sí? Por ejemplo, un 2 evita la mirada, ¿sí? Es excesivamente tímido, y ya tal vez nos permite como especificar un poco más, si queremos tal vez reportar algo más, si se quiere descriptivo de lo que observamos o conductas puntuales, en este sentido la escala es como más rica tal vez, ¿sí? Como para tener como ideas de áreas que no se contemplan. Por otro lado, recuerden que recién les mencioné que la escala, la MCHAT, se utiliza para niños de 18 a 24 meses, ¿sí? Esta por ahí se puede utilizar con niños de mayor edad para tener en cuenta esos índices. De todas formas, la MCHAT, si bien se utiliza en niños muy pequeños, muchas veces pasa, de hecho en la clínica suele ser bastante frecuente que lleguen niños de mayor edad, ¿sí? Niños de 3 años y medio, 4, que tampoco cumplan, ¿sí? O que tampoco tengan adquirido estos precursores o estos prerequisitos de la comunicación. Con lo cual, si bien la escala no es específicamente, refiriéndome a la ENCHAT, ¿no? Si no es específicamente válida para su administración, nos puede dar ya un pantallazo acerca de que ese niño, con sus 4 o 5 años, todavía no cuenta con esos precursores que son esperables, ¿sí? Para esa edad de 18 y 24 meses. Entonces, la escala, si bien no la podemos reportar para su uso, nos puede dar como tal vez un entendimiento acerca de la ausencia de esas conductas que aún a edad más avanzada no la observamos. No sé si se entiende esto. De hecho, pueden llegar
pueden ver niños inclusive de más edad, ¿no? 4 o 5 años, que todavía no cuenten con esos precursores de la comunicación. Con lo cual, la escala puede tener como esta posibilidad de observación, si se quiere, de lo cualitativo, ¿sí? ¿Pasamos, Jim? Pero bueno, ustedes saben que el espectro es muy variado, ¿sí? Justamente se llama espectro, que la variabilidad de la sintomatología puede ir de síntomas muy leves a muy severos. ¿Qué pasa con aquellos niños que sí, tal vez cuentan con estos precursores? ¿Sí? Son niños que de repente te miran, son niños que tienen, no sé, señalan, tienen atención conjunta, tienen como muchas habilidades desde el área de la comunicación. Sin embargo, nosotros vemos que hay cierto desafío en la socialización, ¿sí? Vemos algunas conductas que nos llaman la atención, por ejemplo, tienen conductas a veces muy restringidas, suelen ser como muy repetitivos en su juego. Entonces, para esos niños que tal vez nosotros observamos cierto desafío que nos llama la atención, hay escalas, por ejemplo esta que se llama la escala australiana para el síndrome de Asperger. Si bien esta denominación clínica hoy día ya no se utiliza, porque responde a los criterios DSM-4, hasta el DSM-4, cuando hablábamos de autismo, el autismo se diagnosticaba de forma categorial, ¿sí? Teníamos trastorno del espectro, no se llamaba trastorno del espectro, se llamaba autismo, y dentro del autismo teníamos diferentes categorías. Teníamos el autismo clásico, ¿sí? Teníamos el TGD, trastorno general del desarrollo, que inclusive hoy día se sigue utilizando, pero ya clínicamente lo cierto es que no se debería usar, ¿sí? Teníamos otra categoría que era el trastorno desintegrativo infantil, otra categoría que era el síndrome de Rett, es decir, el diagnóstico era categorial. ¿Qué pasó? Cuando se publica el DSM-5, que es el último manual estadístico diagnóstico que utilizamos en clínica, hay varias categorías que se sacaron. Por ejemplo, el síndrome de Rett se sacó de la categoría. ¿Por qué? Porque se identificó la causa clínica, sí, que responde a un trastorno genético. Se sacó el síndrome de Rett de las categorías. El trastorno desintegrativo básicamente eran niños que cursaban un desarrollo típico, ¿sí? Normal, si se quiere, hasta los 4 o 5 años, y de repente se producía un estancamiento en el desarrollo y comenzaban a observarse síntomas de regresión autista. Bueno, esa categoría también se sacó porque se descubrió que responde a causas metabólicas, es decir, la ciencia avanzó y algunas categorías se sacaron. El TGD, que era como algo medio incerto, también se sacó y pasó a ser todo autismo, ¿sí? TEA, trastorno del espectro autista. ¿Qué pasó? Estas escalas están, digamos, validadas o están creadas en la época donde todavía se utilizaba esa categoría que estaba el síndrome de Asperger dentro de las categorías esta. Sin embargo, la sintomatología sigue respondiendo hoy a las mismas denominaciones, ¿sí? A lo que voy. Hoy día ya no se utiliza la denominación síndrome de Asperger, sin embargo, las características clínicas que se observan son las mismas, que responden al TEA de lo que hoy llamamos alto rendimiento. La escala tiene validez, ustedes entran y la escala tal vez va a puntuar conductas atípicas en niños ya de periodo inicial, ¿sí? A partir de los 6 años, la escala tal vez ya se puede utilizar. Entonces serviría para aquellas poblaciones de niños donde cuenten con los prerequisitos de la comunicación, ¿sí? Pero que uno tal vez observe en lo cotidiano algunas conductas que nos puedan llamar la atención. Por ejemplo, que tenga un lenguaje particular por el tipo de palabras que usa, ¿sí? Por ejemplo, palabras en neutro, o una prosodia que tal vez le llame la atención, o que tengan tal vez intereses bastante restringidos, o tal vez que tengan acercamientos sociales que puedan resultar extraños para la edad. Bueno, en aquellos casos la escala resulta útil, tiene una puntuación, tiene 24 ítems que se puntúa de tipo Likert, que va de 0 a 6. La puntuación se suman, digamos, los 24 ítems, se divide, ¿sí? Se hace un promedio, y si ese promedio nos da entre 2 y 6, es un criterio de alerta para la derivación. ¿Se entendió? Bien. Entonces, básicamente lo que intenté, digamos, compartirles son 2 escalas. Una, para aquellos niños tal vez más pequeños, donde no se
donde todavía no se hayan adquirido estos precursores del lenguaje, como la ENCHAT para niños pequeños, y también para aquellos niños más grandes, por ahí la escala australiana puede ser una buena herramienta. ¿Rosario? Me parece que hay una pregunta. Sí, Rosario. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rosario, ¿cómo estás? Consulta. Recién cuando vos decías esto, ¿no? Digo, una puntúa y después quizás hace una derivación, como decías recién. O sea, yo, por ejemplo, desde mi rol docente, digo, a quien debería de derivar siempre es primero a un pediatra, ¿no? Y digo, después el pediatra hará específicamente derivación a quienes correspondan, no sé, alguien del neurodesarrollo o digo, al profesional que fuese. Pero digo, yo como docente, ¿a quién puedo derivar? Sí o sí a un pediatra primero. Exactamente, sí. Ok. Generalmente, si primero derivamos a un pediatra, si es un pediatra del desarrollo, mucho mejor, ¿sí? Porque cuenta con esta formación más específica respecto a las áreas del desarrollo. Básicamente, dependiendo del perfil, uno tal vez va a reportar de, no sé, si estamos en salita, no sé, de 3, 4 años, y tal vez tomamos un ENCHAT, bueno, puedo reportar que este niño aún no cuenta con las pautas básicas de la comunicación y por ahí mencionarlas, ¿sí? Básicamente eso es lo que nosotros podemos observar en la clínica, lo que uno ve concretamente. Si estoy reportando tal vez la derivación de un niño más grande, no sé, de primer grado, segundo grado, que le tomé tal vez una escala australiana, voy a reportar lo mismo, la escala es bastante específica. ¿Sí? Voy a decir, tal vez este niño tiene buen nivel cognitivo, es decir, no tiene problemas de aprendizaje. Generalmente los niños de alto rendimiento no tienen déficit cognitivo, o sea, son niños, de hecho, a veces que son muy habilidosos, ¿sí? Que tienen muy buenas capacidades en los aprendizajes, pero uno observa estas sutilezas sociales o en la comunicación, ¿sí? Que tal vez le llama la atención porque obstaculizan su dinámica diaria. Tal vez son niños que no sé, permanentemente se frustran, se angustian, tienen berrinches, no logran la interacción, no se suman a los juegos con pares. Bueno, uno puede reportar esto, ¿sí? Dentro del área docente de este niño tiene un buen desempeño académico o cognitivo. Sin embargo, se observa que al momento de la interacción, ¿sí? Presenta desafíos y puede mencionar tal vez aquellas cuestiones que uno observa. Básicamente esa sería la derivación, ¿sí? Genial, gracias. No, de nada. Bien, y ahí estamos con lo que es TEA. Bueno, pasamos un poco a lo que son los trastornos específicos del aprendizaje, ¿sí? Que según el DSM-5, que sabe que es este manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que es de Estados Unidos, pero que es el que se usa generalmente como referencia, incluye actualmente en su última edición lo que es la dislexia, ¿sí? El trastorno específico en la adquisición de la lectura, la disgrafía o el trastorno específico en la adquisición de esta escritura, y la discalculia, ¿sí? La dificultad o la específica en el procesamiento numérico y el cálculo, ¿sí? Bueno, vamos a ver dos escalas. Esperen que tengo mi perrita que está inquieta. Vamos a ver dos escalas que son de un test, que es un test específico del lenguaje, ¿sí? Este test tiene que ser administrado por profesionales específicos del lenguaje en su totalidad, pero tiene escalas que nos pueden servir porque no requieren de ninguna formación específica. Una se llama escala de valoración de alfabetización temprana, que fíjense que se puede tomar desde los 3 años hasta los 6 años, 11 meses, y casi los 7. Y lo que evalúa son habilidades tempranas de lectura y habilidades tempranas de escritura, ¿sí? Entonces, es muy fácil de tomar, siempre al principio tiene como esta presentación donde se pone quién lo hizo. Fíjense que la persona que lo puede tomar es el maestro, incluso un padre, ¿sí? El cuidador, o el clínico si lo hizo el profesional que tomó toda la escala. Y es una escala de tipo Likert. Estas escalas de tipo Likert son estas que van graduando la respuesta, ¿no? En este caso, lo que nos gradúa es la frecuencia del comportamiento, ¿no? Entonces, voy a dar un punto si este comportamiento no se ve nunca o es algo que para la edad todavía no podría ser. Algunas veces 2 puntos, frecuentemente 3 puntos y 4 puntos si lo hace siempre, ¿sí? También nos ofrece la opción de no apropiado cuando es alguna cuestión cultural. En general, este ítem, sí, salvo que sea algo muy específico, como decir
no sé, estamos en una, como puede pasar, ¿no? Estamos en alguna cultura o en alguna metodología donde todavía no se le dio al niño ningún lápiz o ninguna herramienta para intentar el grafismo, entonces no puedo saber si lo sabe tomar como tendría que tomarlo o no, ¿no? Entonces son algunas cosas que a veces son por restricciones eh, culturales como muy puntuales, pero en general en nuestro ámbito, digamos, uno esperaría que no haya nada que no sea culturalmente inapropiado porque son cuestiones bastante generales, ¿no? Entonces, fíjense, las habilidades tempranas de lectura nos empieza con cosas muy simples, con cómo sostiene el libro, ¿sí? Si sabe cómo va y cómo tiene que ponerse para poder leerlo correctamente y no si lo agarra del revés, es una habilidad de alfabetización bastante temprana, ¿sí? Si ojea las páginas de ese libro, ¿sí? Se las puede pasar de una a la otra, si puede señalar un dibujo que el adulto menciona, o sea, empezamos con habilidades que son prerequisitos o que nos hablan de un contacto prelector, con un contacto con esa lectura, hasta habilidades que nosotros llamamos más de conciencia fonológica, que tienen que ver con la manipulación del lenguaje, ¿sí? Que es la base para adquirir la lectura. Ahora que está por suerte en debate la metodología de enseñanza, ¿no? Y que debería basarse en esta, ¿no? Entonces, fíjense que pasamos a lo último, como si junta 3 letras para formar una sílaba, ¿sí? Si puede decir sol, ¿sí? Y puede saber cuáles son esas letras. Lo mismo, puntuamos, si esto no ocurre nunca, ¿sí? Se ocurre a veces, frecuentemente o siempre. Y lo mismo, la misma metodología para lo que es la escritura, pero obviamente determinado con habilidades de escritura, desde el garabateo, ¿no? Este intento que hace el niño muy tempranamente por imitar la escritura del adulto, la producción escrita del adulto, hasta la copia, ¿sí? Hasta habilidades más complejas como corrige espontáneamente errores si las letras o los números están copiados al revés, o ya no invierte letras o números que al principio se suelen invertir. Esto uno lo puede evaluar con lo que uno ve en el aula o en el jardín o cuando se están empezando con estas habilidades de lectura y escritura. Y lo que nos ofrece, bueno, acá es lo que ya les dije antes, ¿sí? Especificado, no hay nada que no se pueda entender. Y lo que nos ofrece, que esto se los vamos a dar, el test en su manual, es un puntaje de corte, ¿sí? El puntaje de corte nos dice, bueno, a partir de esta puntuación, ¿sí? Yo podría tener alguna duda de que algo está mal. Si yo veo, ¿sí? Que este niño, por ejemplo, tiene 3 años o 3 años y 2 meses, ¿sí? Y le dio por debajo de 41, ¿sí? Porque tiene muchos nunca o casi nunca alguna vez, ya me tendría que llamar la atención de que hay algo en sus prerequisitos, las habilidades prelectoras o de pregrafismo, que idealmente no están como se esperaría. Obviamente este puntaje de corte va aumentando a medida que aumenta la edad, porque yo no le puedo pedir lo mismo de conocimiento prelector o pregráfico a un niño de 3 años que a un niño de 6 años. Fíjense que el puntaje de corte para de 6 años y medio a casi 7 es más de 95, o sea, me tiene que llamar la atención si ese niño no tiene por lo menos 95, no llegó por lo menos a 95. Si le da de 95 por abajo, hay algo que me está diciendo que no es lo esperado, ¿sí? Es una escala muy sencilla, pero que me permite saber si lo que necesito para llegar a la lectura y la escritura está siguiendo más o menos el camino esperado para cada niño. Tenemos otra escala, ¿sí? Dentro de este mismo test, que es una escala específica de conocimiento fonológico, ¿sí? Que tiene que ver con esto, el conocimiento fonológico, y esto, si todo va bien, vamos a ver si hacemos una charla sobre lo que es alfabetización y métodos de alfabetización, pero para poder, nuestra lengua es una lengua a nivel escrito alfabética, quiere decir que nosotros representamos, no como los chinos que representan símbolos de conceptos en su totalidad, sino que nosotros representamos los sonidos del lenguaje, ¿sí? Nosotros lo que escribimos es el sonido del lenguaje, no escribimos la idea. Por supuesto, en ese sonido está transmitiendo una idea, pero yo no escribo con un símbolo, sino que represento el sonido del lenguaje. Entonces, para poder, la evidencia científica de años, de décadas, lo que demuestra es que el mejor método para adquirir de manera eficiente y eficaz y que no falla nadie, ¿sí?
es el de la conciencia fonológica, que tiene que ver nada más y nada menos con el jugar con el lenguaje. ¿Sí? Cuando están los niños, o al menos esto idealmente se debería hacer, ¿no? En jardín y empiezan las maestras a trabajar con el separado de sílabas, con las rimas, qué rima con esta cosa, qué rima con otra palabra, ¿sí? Con qué podemos pensar de, no sé, frutas que empiecen con el sonido, el sonido, bueno. Esto hace que los niños se empiecen a prestar atención a algo que habitualmente no se presta naturalmente, que es al fonema, ¿sí? En definitiva, al sonido de las palabras últimas. Si ustedes piensan que cuando un niño empieza a hablar y cuando todos adquirimos el lenguaje, nadie piensa en los sonidos que tiene el lenguaje como tal, sino que lo que adquirimos son palabras en su totalidad, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo mental de prestar atención la última unidad del lenguaje, que es el sonido, el fonema. Entonces, lo que nos permite esta escala, que fíjense que es para niños un poquito más grandes, ya a partir de 4 años, es evaluar qué conocimiento tiene el niño de estas habilidades de conciencia fonológica. El test nos propone, digamos, a qué población lo podríamos dirigir, ¿sí? Podemos pensarlo para niños cuyas habilidades alfabéticas no estén emergiendo como se esperaban, ¿sí? Niños que uno ve que le está costando la adquisición de la lectoescritura. También se recomienda, y esto es interesante porque ya que no tenemos herramientas de uso así gratuito y abiertas del lenguaje, también se recomienda para niños con dificultades en lo que sería la pronunciación, ¿sí? Los desórdenes fonológicos, serían niños que no pronuncian bien, ¿sí? Porque se sabe que está una de las teorías más fuertes de por qué se da el trastorno del lenguaje es por una dificultad en el procesamiento de estos sonidos del habla. También se propone como una segunda instancia, cuando tomé la primera escala esta de alfabetización temprana y no me dio bien, ¿sí? Me propone profundizar con la escala de conocimiento fonológico. También hay niños con problemas auditivos y, bueno, esto que probablemente, lamentablemente, sea en nuestro ámbito más la norma que la diferencia, niños que no hayan sido expuestos a actividades de alfabetización en la escuela, ¿sí? O en el hogar, ¿no? O sea, niños que no tengan un contacto previo, prelector, ¿sí? Que no tengan contacto con libritos, que no hayan, imagínense que los primeros conocimientos que tiene un niño es ver que la imagen y la palabra no son lo mismo, ¿no? Entonces ya un niño muy, muy pequeñito ya sabe que algo es el dibujo que está en un libro y otra cosa son esas letras que están ahí, ¿sí? Que son cosas diferentes. Chicas, tienen una pregunta. Bueno. Mariana, ¿qué te... Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. No, yo simplemente quería preguntar por ahí si hay alguna comunicación o interrelación con lo que es la política curricular de alfabetización que se está dando hoy en las escuelas, porque de alguna manera se está como queriendo correrse del tratamiento fonológico en lo que es la alfabetización hacia un nuevo modelo alfabetizador que tendría más que ver con la palabra generadora, o algo que tenga que ver con, no se denomina así, pero con buscar palabras que se parezcan, y es como que ya nos están queriendo llevar hacia un lugar donde nos corramos de ese deletreo y de ese ruidito que nosotras solíamos usar, que coincido que era muy efectivo, como vos bien dijiste hoy, es un método que no fallaba, y sin embargo, hoy se está como queriendo, no sé, si por modas pedagógicas o por qué cuestión, correrse de ese lugar y como dejarlo atrás, como si tuviéramos que cambiarlo. ¿Vos en dónde estás? ¿En dónde trabajas? ¿En qué zona trabajas? Para ubicarme un poquito. Yo soy docente de primero y segundo de la provincia de Buenos Aires, en Darregueira. En Darregueira, en el interior. Mira, tengo entendido, o sea, lo que yo vengo leyendo y escuchando era como al revés, ¿no? Que se estaba intentando, porque al menos yo siempre estuve en el conurbano, en lo que es zona sur, y en realidad en general lo que siempre primó mucho es lo que es la metodología propuesta por Emilia Ferreiro y relacionando el constructivismo con la alfabetización, y el dejar de lado todo lo que tiene que ver con el conocimiento fonológico. O sea, yo lo que tenía entendido es que las últimas como intentos son
de promover al revés lo del conocimiento fonológico. Eso no implica, porque esto es una de las críticas que se hace y que es una crítica totalmente sin fundamento y que la verdad que es una cosa ya agotadora, ¿no? De explicar que uno no, o sea, la adquisición de la lectoescritura y de la lectura en general es muy compleja y no es solamente lo que se hace con los sonidos, o sea, paralelamente uno tiene que trabajar otras habilidades que son más lingüísticas, que tienen que ver con el vocabulario, ¿no? Y que tienen que ver con el conocimiento del mundo, porque a mí no me alcanza solamente con conocer los sonidos para poder entender un texto. O sea, los grandes problemas que tenemos hoy, por ejemplo, a nivel del secundario, o sea, que ya se arrastran, no tiene que ver solamente con que lamentablemente me ha pasado de tener alumnos en el secundario que no están alfabetizados, o sea, que no saben cuál es el código, pero además hay una pobreza lexical, o sea, una pobreza de vocabulario y de conocimiento del mundo que hace que un estudiante tenga que ponerse a leer la Constitución y no entiende la mitad de las palabras, porque es un vocabulario técnico que no accede. Entonces, en realidad lo que se propone, o lo que es ideal, o que la evidencia científica demuestra, y lo que tenía entendido que se estaba intentando acceder con todo lo que propone, hay una autora que es científica del CONICET, que a lo mejor les es familiar, si no, sugiero que la busquen, que la sigan, que es Ana María Borzone, que es una mujer que hace años que viene insistiendo con la importancia de no abandonar el enfoque sobre los sonidos del aula. Pero paralelamente, o el docente tiene que, o sea, tiene que seguir con todo lo demás, tiene que enseñar vocabulario, tiene que buscar textos que sean, no, a veces se dice, no, el que enseña con el conocimiento fonológico lo que hace es repetir palabras, pa. Bueno, eso es una tontería, ¿no? Porque eso no funciona así. Uno está jugando con los sonidos, lo hace divertido, se puede hacer a partir del nombre de los chicos y demás. Pero bueno, yo te digo nuevamente, lo que tenía entendido era que en general en la Argentina lo que prima es una metodología que va de lo global a lo particular, ¿no? Donde el niño además solo va a aprender, solo va a aprender cómo funciona el código, a orientarse más a lo otro. Y siempre digo lo mismo, y esto, bueno, si después la idea es poder dar una charla sobre esto. La realidad es que hay chicos que vienen, o sea, el método de Ferreiro, que tampoco debería ser un método como tal, es una investigación que ella hizo de hipótesis que hace el niño solo cuando va aprendiendo a hablar y alguien lo convirtió en método, pero bueno. Hay muchos niños que sí, o sea, nadie está diciendo que no haya niños que solos descubren el código. Sí, pero esos niños vienen de un ambiente muy particular, vienen de un ambiente muy estimulado, sumamente lector, donde yo he tenido hijos de colegas que solitos, ay, ahí está la M que hace, pero la realidad que en un país con un 55% de pobres, ¿no? Porque hay que ubicarse donde uno está, ¿no? Porque si no, todo es un modelo teórico que está alejado de la realidad. La realidad que en un país con un 55% de pobres, donde los chicos, si alguna vez vieron un librito en la casa o alguien los estimuló, ya me siento contenta, no tienen el bagaje conceptual para solitos aprender un código que es un código. O sea, básicamente digo esto y no sigo. Equiparar la adquisición del lenguaje oral con la adquisición de la lectoescritura es un error conceptual muy grande y que ya la ciencia demostró que no tiene nada que ver, porque las áreas cerebrales son distintas y por un montón de cosas. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro país priman muchas veces ideas que suenan muy bonitas, pero que no se corresponden con la realidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo tenía entendido que era más bien la tendencia contraria. Si en la medida que puedas, porque sé que muchas veces esto me ha pasado, de docentes que me digan, a mí me obligan a enseñar de determinada manera, cuando la instructora se va, yo saco y enseño como yo quiero, esto me ha pasado, en la medida de lo posible, no abandonar el juego con los sonidos. Hay miles de actividades, y les recomiendo a Ana María Borzone particularmente porque es una científica que hace años que viene con esto y cuando nadie casi se animaba a hacerle frente a la metodología psicogenética. Hay miles de actividades sumamente divertidas y que no tienen que ver con repetir sonidos. Entonces, en la medida de lo posible, todo. El sonido y el vocabulario, la estimulación, el conocimiento del mundo.
sé si te responde más o menos la pregunta. Perdón, Sí, pero este muchas, tema muchas gracias. Sí. me saca un poco. Bueno, nada, este conocimiento, la realidad es que esta escala, o sea, yo soy totalmente honesta, esta escala, si yo la tengo que tomar a los pacientes, a todos les da mal. ¿Sí? La realidad es que a todos les da mal, porque la mayoría de los pacientes que yo he tratado trabajan con una metodología que muchas veces no han jugado con el sonido, no saben lo que es una sílaba, no saben separar, entonces no me sirve, ¿sí? Pero bueno, idealmente debería servirnos. Las actividades son, perdón si no lo dije, son estas, la unión silábica, ¿sí? Si yo, ahora vamos a ver, pero si ma lo uno con pa, ¿qué se forma? ¿No? Para que digan ma, pa, ¿sí? La segmentación, que es separar, bueno, ¿cuántas partecitas tiene vaca? Vaca, ¿sí? Identificar el fonema inicial, que eso es más avanzado, la conciencia fonológica también tiene etapas, ¿no? El fonema, el sonidito es lo último. Eso en otro momento lo podemos ver. Dentro de una oración, separar en sílabas, que eso todavía es más complejo, y identificar un fonema del medio. O sea, empieza de algo más sencillo a algo más complejo. Y cada partecita, después lo pueden ver, lo que nos da es siempre lo mismo. Primero es una demostración o un ensayo. Y, por ejemplo, te voy a decir las partes de una palabra despacito. Dulce, ¿no? Cuando junto esas palabras, ¿qué se formó? Dulce, ¿no? Entonces, hago la demostración, tengo 3 ensayos, son 3 opcionales, puedo hacer uno solo y ya está. Ahora vas a hacer lo mismo vos, ¿no? Vas a juntar las palabras que te voy a decir. Pa y papel, ¿sí? Papel. ¿Qué se forma si junto pa y pel? ¿Sí? Lo intento, sí, con los ensayos. Si el niño ya con los ensayos no entiende lo que estoy haciendo, no sigo con la prueba porque obviamente no tiene sentido, le va a dar mal, ¿no? Pero si todo va bien, tengo 4 ejemplos para que hagan el niño solo, ¿sí? Si ma junto con ma. ¿Qué se formó? ¿Qué palabra se formó? ¿Sí? Y así con estas 4. Y lo mismo para las 5 partes. Estas para separar en sílabas. Ahora, mira, yo voy a aplaudir. Esto es muy importante, el apoyo sensorial, ¿sí? Auditivo, visual. Cuando los chicos se trabaja en la conciencia de sílabas, sirve mucho separar las partecitas con algo que puedan contar, como tapitas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a separar una palabra. Entonces, por ejemplo, la del ejemplo es mesa. Entonces, mesa. ¿Cuántas partecitas tiene? ¿Sí? Hago los ejemplos, lo mismo, si no le sale no voy a seguir porque no tiene sentido, y después le pido a él que separe con palmas las partecitas de la sílaba. Lo mismo con esto, que es identificar fonema inicial. Yo te voy a decir una palabra y vos me tenés que decir el primer sonido que escuchás. Entonces, por ejemplo, si yo digo nube, ¿cuál es el primer sonido? Sonido es la N, ¿sí? De nube. Bueno, a ver, ahora hacelo vos. ¿Cuál es el primer sonido que escuchás en lápiz? Lápiz, ¿sí? Si lo hace bien, hago los 4 ejemplos. En este tiene que hacer lo mismo, separar en sílabas, pero esto es más difícil, ¿no? Es un conocimiento ya más avanzado, que es separar en sílabas en una oración. Entonces, por ejemplo, acá la oración es, tengo sueño. ¿Cuántas partecitas hay en tengo sueño? Tengo sueño. Bueno, ahora hacelo vos, ¿sí? Hacemos los ejemplos y el último es mucho más complejo, que es identificar fonema medial. Esto después, si les interesa, probablemente hagamos una charla de este tema. Si no, hay mucha información en internet sobre cómo conviene empezar. No podemos empezar a jugar con los sonidos con el fonema, el sonido del medio, porque eso es muy complejo, ¿sí? Hay que empezar con las rimas, hay que empezar con las sílabas, hay etapas para adquirir esto. Y le tomo, ¿sí? Le digo, bueno, ahora, ¿cuál es el sonidito que está en el medio de dar? ¿Cuál es el sonido que queda en el medio? ¿Sí? Esto es bastante complejo. Y al final, como teníamos en la otra escala, lo que me dice es un puntaje de corte. O sea, no me dice, este niño tiene dislexia, ni mucho menos. ¿Sí? Lo que me dice es, bueno, este niño, su conocimiento fonológico, que idealmente es necesario para que pueda aprender a leer y a escribir, no le está dando, digamos, lo suficiente. O sea, esta escala me permitiría decir, este niño necesita seguir trabajando estas habilidades
para poder adquirir el código. ¿Esto va a garantizar que comprenda un texto? No, desde ya que no. Y pensar que enseñar esto solo garantiza que tengamos buenos lectores que comprendan es un error. Pero obviamente que si no está esto, no está lo demás. ¿Sí? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo no sé la mecánica para que funcione el coche, difícilmente me pueda concentrar en prestar atención en la ruta que estoy manejando. ¿El objetivo es que yo sepa cómo funciona el embrague y cómo tengo que hacer con los pedales? No. El objetivo es que eso esté automatizado, incorporado, para que yo pueda prestar atención a lo importante que es por dónde estoy andando, que no se me cruce ningún peatón, que no tire a ninguna moto, ¿sí? Pero si esto no está automatizado, yo nunca voy a comprender un texto. Si nosotros tenemos alumnos que están en cuarto grado todavía intentando entender que la M se pronuncia M y que la P se pronuncia P y que la P y la R es P, ese chico no tiene recursos cognitivos libres para poder entender el texto que está leyendo. Entonces, nunca va a poder resolver el problema matemático si está destinando toda su energía mental a tratar de descifrar el texto que tiene adelante. Yo no quiero que ese chico esté 5 años para aprender el código. Yo lo que quiero es que ese chico en cuarto grado comprenda textos de niño de cuarto grado y no que esté todavía tratando de entender el código porque tiene que adivinarlo solo. ¿Sí? O sea, hay que empezar a hacernos un planteo crítico de lo que nos está pasando con la alfabetización. Bueno, termino con esto, perdón, pero el tema de alfabetización me toca una fibra personal. Para la discalculia en particular, sí que son las dificultades en el procesamiento del número y del cálculo. No tenemos, o al menos yo no he encontrado, herramientas que sean gratuitas, abiertas y que se puedan usar. Por eso lo que pensé es que tomemos estos indicadores que toma, esta es una psicopedagoga argentina que ha estudiado bastante, hay artículos de ella científicos y hace poco estuvo en un programa de televisión hablando del tema de cómo enseñar matemáticas y demás. Y bueno, esto son lo que ella propone basado en investigación. Hay algunos indicadores que nos se pueden alertar de ciertas dificultades. Como todos los indicadores no nos dan diagnósticos, ¿sí? Nos hablan de ciertas dificultades, porque para adquirir el número y hacer cálculos, el niño también en los primeros años de vida está haciendo un montón de cosas. Entonces, ¿qué me puede llamar la atención en torno a los 4 años? Por ejemplo, que no pueda separar los objetos para contar y que todavía no pueda asignar una sola de las etiquetas a los objetos. ¿Sí? El niño va aprendiendo, hay estudios muy interesantes sobre cómo aprendemos a contar, y el niño va aprendiendo que hay una secuencia numérica específica y que si yo tengo 5 de estos cubos, o acá hay 8, 7, no sé cuántos hay, yo no le puedo poner a uno el nombre 1 y después le voy a poner 2 y este es el 2, este es el 4, o sea, el niño va aprendiendo que si yo tengo 6 objetos, a cada uno, si yo los quiero contar, a cada uno le corresponde una única etiqueta. ¿Sí? Esto en torno a los 4 años, el niño ya sabe que tiene que decir 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y que no puede decir, al que ya le dijo 1, no se puede llamar de nuevo 5 y de nuevo 4, porque a cada uno le corresponde una cosa. Bueno, si en torno a los 4 años esto no está adquirido, me puede llamar la atención de que hay algo que no está bien, ¿sí? Por lo menos hasta 5 elementos, ¿no? Por lo menos. Obviamente no voy a esperar que cuente hasta 50 y no se equivoque en la asignación. Bueno, presenta dificultades para comparar intervalos. Hay estudios muy interesantes, ¿no? De habilidades que son prenuméricas, que no tienen que ver con la enseñanza, y esto se ha hecho con bebés. Por ejemplo, los bebés, hay algo que se llama estimación. Nosotros no hace falta que contemos, sobre todo cuando hay cantidades menores a 5, no hace falta que contemos para saber dónde hay más, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo 5 caramelos y veo 1, aunque yo no sepa contar, yo sé que ahí hay más y ahí hay menos, ¿no? Entonces, en este intervalo del 1 al 5, que un niño no pueda decir dónde hay 2, dónde hay 1, dónde hay 3, en torno a los 4 años también me tendría que llamar la atención, ¿sí? Porque son habilidades como muy, muy primitivas que a veces, inclusive, como les decía, no hace falta ni contar, ¿sí? Los bebés, se han hecho estudios de bebés donde le sacan primero 2 muñecos y después le sacan uno solo, ¿sí? Y el bebé se queda mirando
el lugar donde había salido antes el otro muñeco, como diciendo, acá falta algo, ¿no? O sea, esto está estudiado que la noción de cantidad y de número empieza a desarrollarse cuando todavía no hay lenguaje, ¿sí? Bueno, esto que les decía, un poco lo que les decía antes, ¿sí? Que adjudica siempre la misma etiqueta numérica a diferentes colecciones. Si yo acá tengo 3 y en otro lado tengo 3, sobre todo con esto, estamos hablando del 1 al 5 en torno a los 4 años, ¿sí? Un niño no puede contar 3 caramelos y decir que hay 3, y después tiene 3 fibras y dice acá hay 5, y tiene 3 pelotas y dice acá hay 4. El intervalo 1 al 5 para los 4 años ya está bastante, debería estar como bastante solidificado, ¿no? Entonces, siempre que hay 3, dice 3, siempre que hay 2, hay 2, ¿no? Si hay 2 y dice un número diferente, me da la sensación que hay algo con el concepto de cantidad y de conteo que no está bien. Y el tema de los patrones, esto está estudiado y por eso acá puse unos ejemplos para saber qué es un patrón. Sé que esto a veces se hace en el jardín y tal, pero bueno, está estudiado esto de que en la matemática hay mucho de patrones, mucho de repetición, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de actividades que deben hacer capaz en el cole, ¿no? Bueno, el pececito está amarillo, rojo, amarillo, ¿y cuál viene? ¿No? Esto es un patrón muy sencillito. Violeta, verde, verde, violeta, verde, ¿y cuál tendría que venir? Bueno, se ha estudiado, esto parece un poco más abstracto, pero se ha estudiado que los nenes que les cuesta entender, ¿no? Qué predecir que va a venir, está relacionada con las habilidades futuras en el procesamiento y en el número y en la matemática que tiene tanto de patrones de repetido, de sumas que son siempre el mismo resultado, de mecanismos que son siempre los mismos, multiplicaciones y demás. Y esto sí que es muy importante, y creo que lo mencioné la otra vez, el tema de cardinalizar, ¿sí? En torno a los 4 años, esto también es un concepto muy, muy interesante, el niño aprende, que es algo que hay que aprender, ¿no? Que el último número es el que nos dice la cantidad, ¿sí? Cuando el nene es más pequeñito, menos de 4 años, pongamos en torno a los 4, 4, 5, ¿no? Uno le dice, ¿cuántos hay? Y el niño hace 1, 2, 3. ¿Cuántos hay? Y empieza de nuevo. 1, 2, 3. ¿Sí? Todavía no entendió que ese cuántos, esa pregunta, alude al último número, ¿no? Esto de las propiedades de inclusión numérica, ¿no? La matemática que tiene tanto de inclusión, subitación, pero un montón de propiedades conmutativas, no conmutativas, bueno. El niño aprende en un momento, en torno a los 4 o 5 años, que cuando yo pregunto cuántos son, la cantidad me la da el último número que conté, ¿sí? Entonces, en torno a los 4 o 5 años, uno espera en estas cantidades pequeñas, ¿sí? Por eso les digo, siempre que pasemos en el intervalo de 1 a 5, que si tienen 3 fibras y yo le digo cuántas hay, me diga 3, o sea, las cuente, no pido que me lo diga mental, después ya lo va a hacer, pero las cuente y me pueda decir que el último número, eso es cardinalizar, el último número me dice la cantidad, ¿sí? Si en torno a los 4 o los 5 años, esto no está, por supuesto, no es una sola cosa, ¿no? Pero que son varias cosas. Si yo veo varios de estos indicadores no afianzados en torno a los 4 o 5 años, bueno, yo mandaría, esto me ha pasado, por ejemplo, con algún paciente del lenguaje, de estar viendo que le costaban estas cosas y mandarlo a hacer una evaluación de reflexión temprana de lo que puedan ser dificultades numéricas, ¿sí? Para estar atentos, porque, por ejemplo, este fue un niño que, bueno, se le dieron algunas indicaciones a la familia de cómo estimularlo, ayudarlo con el conteo, ¿no? Para ver si solito esto se podía mejorar y mejoró, ¿sí? Bueno, y el tema, creo que este es el último que me faltaba, el tema de la clasificación, ¿sí? También se sabe, y esto ya lo estudió Piaget en su momento, si bien hay muchas investigaciones posteriores con modificaciones y tal, pero la clasificación, ¿sí? La clasificación y la seriación, que hablaba Piaget también, la clasificación son como prerequisitos o están relacionados con la adquisición del procesamiento numérico y del cálculo, ¿no? Entonces, los niños que tienen dificultades yo le doy un montón de figuras como estas y le pido que las agrupe de alguna manera y no me puede agrupar por lo básico, forma, color, tamaño, bueno, algo me está indicando de lo que va a ser previo, lo que necesito como cimiento para adquirir el número y el cálculo más formal, bueno, que necesita trabajarse, ¿sí?
bueno, y ahí sí te paso. Ahora, igual si hay quedaron dudas, lo vemos un poquito después. Bien, bueno, ya estamos llegando a lo último, así que vamos a dejar unos minutitos para posibles consultas y dudas que tengan. Bueno, screening para lo que sería déficit de atención, ¿sí? Trastorno de atención, TDAH, déficit de atención con hiperactividad. Bueno, lo cierto es que hay muchas escalas de despistaje para TDAH. La que yo cité acá nuevamente es porque tiene validación argentina, ¿sí? Esta escala también fue validada por la doctora Graniana, porque Gran es una gran laburadora en el área del desarrollo, tiene muchas publicaciones y muchos trabajos muy interesantes. La escala SNAP 4 es una escala que nos permite validar sintomatología, tanto para lo que sería déficit de atención, como también para hiperactividad, y tiene algunas preguntas que puntúan para posible trastorno de conducta. ¿Por qué? Básicamente, si bien lo que es trastorno de conducta no pertenece específicamente a los trastornos del desarrollo, ¿se acuerdan que siempre cuando les mencionamos las categorías dentro del desarrollo, mencionamos trastorno intelectual, TEA, trastorno de los aprendizajes, trastornos motores y trastorno de atención? Trastorno de la conducta no pertenece a la categoría de trastornos del desarrollo, pero lo cierto es que en la clínica muchas veces la sintomatología aparece un poco solapada. Y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, uno de los criterios diagnósticos principales que se realizan es con el trastorno de conducta. Es por eso que la escala tiene algunas preguntas, que ahora después las vamos a ver, que nos estarían alertando sobre la posibilidad de este otro tipo de trastorno, que también nos indica la necesidad, en ese caso, de derivar a un profesional del área más de lo que es la psiquiatría para poder evaluar cuestiones más de conducta, ¿sí? La escala en sí se administra a padres y docentes, y esto es la riqueza y también lo lindo de que pueda ser administrada de una forma fácil, ¿sí? Y a ver, pasar un chiquito allí. Sí. Acá está, bien. Así ahí les puedo ir marcando de forma más detallada. Bueno, esto que les mencionaba, la escala tiene validación argentina. Básicamente, de nuevo, va al coloquialismo en cuanto a las expresiones que se utilizan, que tal vez son más fáciles de comprender. Se administra en niños de entre 4 a 14 años. Esto, digamos, si bien nos permite tener como una franja etaria bastante amplia, muchas veces también es uno de los criterios de críticas que se le hace a la escala, pero que en sí responde también a los criterios diagnósticos generales, de hecho al DCM, ¿sí? Básicamente, las definiciones, la sintomatología nuclear que toma la escala se basa en el DCM-4, donde para el diagnóstico de TDAH se considera la afectación tanto en el área, digamos, cotidiana del hogar, como también en la escuela o cualquier otro ámbito. Es decir, para el diagnóstico específico tiene que haber afectación en más de 2 áreas adaptativas en las cuales participa el niño. Ahora bien, la escala esta se administra tanto a docentes como padres, pero en la adaptación, cuando se las pasen, ustedes ahí van a poder leer, si están interesados en esta área específica, cuando nos llega a nosotros en el área clínica este reporte, la escala que tiene validez es la del docente, ¿sí? Si bien se le da para que lo complete el padre y el docente, la que a nosotros realmente nos importa es la del docente. Y esto está investigado. Básicamente el docente tiene un punto de vista obviamente mucho más objetivo y va a ser quien reporte con mayor especificidad, ¿sí?, la sintomatología. Por otro lado, también tiene la posibilidad de ver ese niño en un contexto donde hay exigencias tal vez cognitivas, donde más se pone en juego tal vez los déficits atencionales, porque ahora vamos a ver que justamente uno de los criterios diagnósticos es el déficit, no tanto. Cuando hablamos, digamos, de trastorno de atención, uno debe valorar, cuando va a la evaluación específica, las diferentes áreas de afectación atencional, ¿sí? Tenemos diferentes componentes atencionales. La atención selectiva, la atención sostenida, ¿sí? Es esto de poder permanecer. Y tal vez, en un contexto más hogareño,
estas variables no se ponen en juego. En cambio, en el escolar sí. Entonces ahí está la riqueza del docente para poder observar cómo ese niño utiliza esas habilidades. Es por eso que para nosotros en la clínica tiene mucho más validez el reporte del docente, porque es quien va a observar a ese niño dentro de las exigencias respecto a estos componentes que uno está evaluando para el diagnóstico. Por otro lado, la escala tiene muy buenas correlaciones, ¿sí?, respecto a esta sensibilidad y especificidad que siempre le mencionamos con las escalas de screening. La escala tiene, digamos, dos áreas, ¿sí? Las primeras 9 preguntas, de la 1 a la 9, yo ahí se las separé, puntúan específicamente para lo que serían los componentes más de déficit atencional. Recuerden que para lo que es TDAH, ¿sí?, se dan diferentes perfiles. Podemos tener un perfil de trastorno netamente atencional, podemos tener otro perfil netamente de impulsividad e hiperactividad, y tenemos aquellos perfiles que llamamos combinados, niños que tienen desafíos tanto atencionales, pero también de hiperactividad e impulsividad. La escala nos permite hacer como esta valoración, dónde se encuentra el mayor desafío. De 1 a 9, esos ítems van a puntuar para los componentes más atencionales. Fíjense en que la escala tiene una puntuación también tipo Likert, básicamente hay que poner una cruz, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta 1 dice, a menudo no presta atención a detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares o el trabajo. Si esto no sucede nunca, ponemos en nada, donde ahí se puntúa con 0, ¿sí? Fíjense en que la puntuación va de 1, 2 y 3. ¿Estamos? Al finalizar la escala, tenemos la validación argentina, nos ha permitido obtener puntajes de corte. Pasale un chiquito, allí. Ahí está. Entonces, ahí nosotros ya tenemos como un perfil, fíjense en que para lo que es déficit de atención, que son las puntuaciones que van de 1 a 9, si ese niño obtiene en esa área, ¿sí?, de esas 9 preguntas, una puntuación de 15 o más, ya nos está dando, ¿sí?, el índice de que hay un posible déficit en el área atencional. Lo mismo, aquellos ítems que van de 11 a 19, que puntúan para hiperactividad, ¿sí?, si obtiene una puntuación de 16 o más, ya nos estaría dando la indicación de que hay un posible déficit en esa área. Nuevamente, la escala no está diagnosticando, la escala nos está alertando que en ese contexto se están presentando sintomatologías o conductas que nos alertan de la posibilidad de este diagnóstico. De hecho, recién le decía acerca de las críticas que tiene la escala, ¿sí?, de que tiene un rango digamos, poblacional muy amplio, de 4 a 14 años, y obviamente la conducta que va a tener un niño de 4 años, que tal vez puede llegar a tener inclusive conductas más deambulatorias, no va a ser la misma de un niño de 10 u 11 años. Sin embargo, ¿sí? Ivana, abrí el micrófono. Ah, ahí está. Hola, buen día. Hola Ivana, ¿cómo estás? Decime. Bien, yo te quería hacer una consulta, porque yo tengo, o sea, mis hijos, mi hija la del medio, digamos, Sí. tenía así, o sea, desde jardín, digamos, siempre me decían que andaba muy hiperactiva, muy, como que tenía, o sea, una atención muy dispersa, digamos. La llevé a un neurólogo infantil y bueno, la diagnosticó con TDAH. Uh-huh. La medicaron con metilfenidato. Sí. Bueno, estuvo años teniendo medicación y ahora, después de grande, no quiso tomarla más porque, bueno, no, como todo adolescente, digamos, no, como que se creían que, como que se sentía muy mal, digamos, estando en esas circunstancias. Uh-huh. Y también me llama la atención que mi otro hijo también tiene así conducta muy dispersa, o sea, tenés que, si vos le hablas, o sea, muy corto, digamos, o sea, no hacerle algo muy extenso, sino muy específico. ¿Puede ser genético? Sí.
A ver, todo lo que tiene que ver con trastornos del desarrollo, recuerden que tiene una causa neurobiológica, ¿sí? Cuando hablamos de causas neurobiológicas, digamos, la diversidad de factores pueden ir desde causas genéticas hasta causas prenatales, postnatales, ambientales, ¿sí? O sea, es muy variado la variabilidad dentro de los factores que predisponen para esa adquisición de ese trastorno. Pero la base genética generalmente suele tener gran impacto. Así que es esperable, lo mismo con otros trastornos del desarrollo. Si hay, digamos, de hecho, en la consulta de evaluación, inclusive en la consulta médica, una de las preguntas que se suele hacer es, ¿hay algún familiar, ¿sí? Padre, madre, hermano, primo, sobrinos, que tenga algún diagnóstico dentro de los trastornos del desarrollo? Puede ser cualquiera, ¿sí? Trastorno de la comunicación, del lenguaje, porque generalmente se sabe que hay asociación o mayor predisposición, ¿sí? A adquirir o identificar un trastorno del desarrollo cuando hay algún antecedente familiar. Sí, eso es posible. Esa es la pregunta. Bueno, gracias. ¿A qué edad fue diagnosticada tu hija? Y a los 5 años. Perfecto. Esto que le decía, ¿no? De la amplitud, que inclusive lo plantea el DCM, que es este manual diagnóstico, lo que plantea es que ya en preescolar, ¿sí? No es muy específico, pero lo que menciona el DCM es, ya en preescolar uno puede identificar precursores, ¿sí? A nivel conducta que nos alertan del posible diagnóstico. Esos precursores básicamente van a ser el déficit en la persistencia motora, es decir, niños que necesitan deambular permanentemente, que permanentemente hacen acomodaciones con su cuerpo. Por ejemplo, si están sentados, se mueven en la silla, se acuestan sobre la mesa, intentan tomar los objetos. Bueno, esto apunta al déficit en la persistencia motora, ¿sí? Generalmente hablan de forma excesiva, pero también están aquellos perfiles más disatencionales, que muchas veces pasan desapercibidos, porque son niños tal vez más pasivos, como más digamos, ensimismados, ¿sí? Pero generalmente los que más alertan son aquellos perfiles de mayor hiperactividad. Sí, o sea, perdón, en lo particular, por ejemplo, hoy ella tiene 24 años, de hecho, o sea, no es hiperactiva, hoy es como que el neurólogo me dijo, a medida que ella va a ir creciendo, es como que por ahí pueden ir disminuyendo algunos factores o síntomas, digamos, pero, o sea, ella hoy no es hiperactiva, pero sí tiene un déficit de atención bastante importante porque le cuesta mucho concentrarse en el estudio, o sea, es como que, viste, Ahí, perdón, Angie, que iba a decir algo, y van en relación a esto que comentás, también tener en cuenta, ¿no? No todas las personas que son diagnosticadas con déficit de atención e hiperactividad necesitan medicación, sí, porque depende del grado de severidad, y eso es algo que sobre todo determina el médico, ¿no? Ninguna de nosotras somos médicas, pero sí como tener en cuenta que la persona que tiene déficit de atención e hiperactividad tiene una deficiencia a nivel neurotransmisores en lo que tiene que ver con esta capacidad de controlar, ¿no? A dónde focaliza la atención o cómo regula su conducta. O sea, no es una cuestión de, porque a veces, ¿no? Como pasa, no es una cuestión de voluntad, ¿no? Como si se puede poner a pensar como una persona que tiene un diagnóstico de depresión crónica y le dicen, bueno, tenés que estar contento y ser feliz porque la vida, ¿no? Hay algo ahí que no está funcionando. Entonces, en el caso de tu nena, que no sé si quiere continuar estudiando, quiere hacer una carrera. Sí, o sea, como que uno, o sea, siempre le dice, bueno, o sea, no abandone, o sea, siempre como que vos le estás dando, digamos, fuerza e iniciativa para que, pero ella por ahí se frustra porque le cuesta, digamos, le cuesta concentrarse, le cuesta mucho más que por ahí a otro que no le cuesta tanto. Exactamente, por eso te digo, ¿no? En este caso me parece que el mejor consejo que te podemos dar es sopesar realmente si necesita la medicación, ¿no? Porque no es un tema de, a nadie le gusta tomar medicación, ¿no? Pero bueno, si uno tiene una falencia cardíaca y el corazón no funciona bien, o tiene una diabetes, o tiene un hipotiroidismo, a veces no te queda otra, ¿no? Porque sí, hay no. Lo que pasa es que por ahí antes, unos años atrás, yo en lo personal era como otra manera de verlo,
Y hoy es como que las cosas están, no sé, más habladas, más abiertas, entonces como que es más fácil por ahí acceder o hablar o que ellos no se sientan tan mal, porque antes por ahí un nene con hiperactividad o con déficit de atención era Estaba más el peor alumno, estigmatizado. digamos, Sí, sí, sí. ¿viste? Y hoy es como que se buscan otras herramientas para que Sí. los padres o los mismos alumnos, o sea, no estén tan, ¿viste? O sea, mal, digamos, o sea, tan Darle herramientas. desenfocados, digamos. Por eso hay terapias específicas que Ángeles puede saber mucho mejor, cognitivas conductuales para trabajar, pero a veces, ¿no? Ángeles, corregime cualquier cosa si digo algo mal, a veces con la terapia no alcanza, ¿no? Si Totalmente, sí. si la falla a nivel biológico es muy grande porque faltan los neurotransmisores para, o hay una desregulación dopaminérgica para poder lograr esa concentración, a lo mejor no puede, ¿no? Entonces, quizás ahí hacer una consulta nuevamente con un neurólogo especializado, un psiquiatra especializado en esto y poder determinar si realmente se puede dejar la medicación o a lo mejor todavía no es momento, ¿no? Totalmente. Y te preguntaba esto a la edad a la cual fue diagnosticada, porque eso también, digamos, nosotros esto que mencionaba antes, entre los 4, digamos, en ese periodo preescolar, podemos identificar estos signos de alerta, estos precursores que ya nos están tal vez anticipando de que eventualmente uno puede identificar ese tipo de perfil diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico de forma más específica podemos acceder a partir de los 6 años. ¿Por qué? A partir de los 6 años, en la clínica nosotros quienes evaluamos podemos administrar baterías y pruebas específicas. Para el diagnóstico específico de TDAH, la persona tiene que tener afectación de diferentes sistemas atencionales, ¿sí? No es suficiente con que no pueda focalizar su atención, sino tenemos que hacer una valoración de todas las áreas atencionales, atención selectiva, atención sostenida, cómo está, digamos, el sistema ejecutivo atencional. Si uno efectivamente identifica que en el área cognitiva hay déficit de todas las áreas atencionales, más lo adaptativo, que eso está teniendo impacto, recién ahí podemos acceder a un diagnóstico específico para TDAH. ¿Por qué? Porque el TDAH es uno de los perfiles que mayor comorbilidad tiene, ¿sí? Por ejemplo, con trastornos de conducta. Esto básicamente nos va a orientar en la clínica acerca de, bueno, qué intervención específica podemos hacer, ¿sí? No voy a intervenir específicamente de forma un niño con un desafío más conductual que un niño con un TDAH. La medicación es una de las intervenciones que se utiliza, que tiene buena eficacia, pero siempre combinado con la terapia, ¿sí? La medicación, básicamente, de hecho, el metilfenidato tiene una vida, digamos, muy corta en cuanto a efectividad. De hecho, solamente se da, por ejemplo, cuando el niño solamente va al colegio, no sé, los fines de semana, feriados, vacaciones, la medicación no se administra antes de que vaya al colegio para que tenga ese efecto atencional. De hecho, después se procesa, se elimina, no tiene un efecto acumulativo, pero básicamente lo que se busca es, a nivel químico, generar esa alerta dopaminérgica, es, digamos, el neurotransmisor que interviene principalmente en el déficit atencional, pero también mediante la terapia, trabajar estrategias de organización, ¿sí? Y de regulación en cuanto a lo atencional, con lo cual, si solamente administramos medicación y no combinamos con una terapia que enseñe estrategias, no va a ser muy efectivo tampoco la intervención. Y por otro lado, también tener en alerta que muchas veces los signos más clínicos de ansiedad o depresión pueden coexistir con estos cuadros, por lo cual hacer un seguimiento desde el área más de psicología es necesario, ¿sí? Inclusive en aquellas personas, en aquellos niños que claramente ya crecieron y son adultos, hacer como esta intervención del área de salud mental resulta sumamente importante, porque a veces en las personas en diferentes trastornos del desarrollo, pero en las personas con TDAH que tienen un nivel de percepción muy alto respecto a sus déficits, o sea, ellos son plenamente conscientes, ¿sí? de sus déficits, de sus desafíos, comienzan a aparecer también cuestiones de autoestima, ¿sí? y una autopercepción bastante pobre. Entonces estaría bueno muchas veces poder combinar con una terapia psicológica para trabajar estas cuestiones que a veces son las que terminan teniendo más impacto que el déficit atencional en sí. ¿Sí? A mí en lo particular, cuando yo la llevé al neurólogo o sea, estoy hablando hace 20 años atrás, me llamó la atención, o sea, la cantidad de metilfenidato que indicaban. O sea, porque yo veía cuando me hacían las recetas y era
que todavía yo le dije tanta cantidad, o sea, tantas personas necesitan medicación. No, sí, dice, esto es muy natural, qué sé yo. Es como que me llamó mucho la atención, ¿viste? O sea, en ese momento, digamos. ¿Se le empezó a administrar metil a los 5 años, habías dicho? Sí. Bueno, eso, digamos, es raro. Sí, generalmente iniciado el periodo escolar se suele dar el metil, no sé también cómo lo administraban, ¿sí? Pero... Y ella, por ejemplo, tenía doble jornada. A la mañana iba a la escuela y a la tarde, como yo trabajaba, o sea, iba a la escuela, o sea, ella empezó a los 5 años y siguió la primaria, digamos. Pero iba a la mañana a la escuela y a la tarde como un centro complementario, digamos. Y tenía que medicarla a la mañana y a la tarde. O sea, estaba recontra súper medicada, pero yo lo que veía, que cuando se le iba el efecto, digamos, de la medicación, era, o sea, como que explotaba. Ay, claro. Bueno, ¿y nunca tuvo controles o interconsultas con otros especialistas para rechequear la medicación y demás? No, o sea, yo la llevaba a ese neurólogo, después, bueno, ella, o sea, no quiso seguir más, bueno, y ahora de grande es como que vuelve todo esto porque le crea ansiedad, porque, bueno, le crea, digamos, malestar, digamos, a veces ella en lo emocional, y estuvimos hablando de volver a rechequear algunas cuestiones para ver cómo seguir, ¿viste? Bien. Bueno, nada, te sugeriría esto, que puedas hacer una interconsulta tal vez más con el área de psicología o psiquiatría para valorar estas cuestiones, ¿sí? Bueno, perdón que te tengo que cerrar No, así, está bien, gracias. para no demorar mucho el final de la charla. Bien, ¿sí? ¿Pasam? Sí. Y nada, ahí estábamos. Vamos a dejar este momentito, unos minutitos, para ver si alguien tiene alguna pregunta respecto a las escalas. Vamos a estar enviando igualmente el material, las escalas que están validadas, también vamos a mandar los artículos de validación argentina para que puedan leerlo detalladamente. Te preguntaba, Jacqueline, ¿desde qué edad se puede pedir el test para déficit de atención y hiperactividad? A ver, desde los 4 o 5 años, por ejemplo, desde los 4 el SNAP se puede tomar, ¿sí? Ya nos puede estar alertando acerca de alguna sintomatología. Ahí ya se puede hacer la derivación, o sea, en la clínica el diagnóstico se puede acceder a partir de los 4 o 5 años. Hay algunos, igualmente depende del perfil de cada niño, hay algunos niños de 4 o 5 años que tienen un perfil realmente muy desafiante, que la sintomatología es muy obvia, ¿sí? Digamos, para el clínico, para el criterio clínico. De forma específica para evaluar los componentes cognitivos, a partir de los 6 años sería como el diagnóstico más certero, pero ya a partir de los 4 podemos observar estos precursores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada, ya estaríamos. Vamos a enviarles el material, ¿sí? Las escalas para que puedan disponer y, bueno, información relacionada que tengamos para que puedan leer también, profundizar, ¿sí? Siempre las charlas son orientativas, pero bueno, cuanto más puedan ustedes por ustedes mismos ir leyendo, buscando, viendo si les sirve, si no les sirve, ¿no? ¿Qué experiencia van teniendo? Eso nos van contando, eso también está muy bueno. Bueno, esperemos que les haya servido la charla, las herramientas. Nada, cualquier cosa nos pueden mandar mails a Renacen o al Instagram y bueno, las retomamos. Tenemos el próximo mes, ¿no? Las próximas charlas ya van a ser de herramientas específicas para trabajar dentro del aula, ¿no? No recuerdo ahora el día exacto de septiembre que nos toca, pero ahora me fijo que tenemos ya estrategias de intervención áulicas. No recuerdo qué si lo tomo acá. Está, creo, igual el crono en la página. Está el cronograma, lo tienen ahí. Donde Renace está, igual lo vamos a ir publicando, pero sí, se vienen más charlas respecto a intervención y estrategias. Así que bueno, muchísimas gracias a todas. El 7 de septiembre, ahí está, la próxima es el 7 de septiembre a las 11. Las esperamos el 7 de septiembre. Saludos a todas. Muchas gracias por la presencia. Chao. Chao, hasta luego. Gracias.